Hola, buenos días, bienvenidos a Bea Black Translations, el canal de las novelas olvidadas. Sponsors: Baka, Kawaii, Sugoi Desune, Kimoshi Sushi, Fukina Nigawa Drishman. Muchas gracias a Eric T, Gatos Tigres Blancos, Gamer Crack y Yugi Ronald. Muchas gracias. Continuamos con Harry Potter y el Tefón Quemado Vol 2. Capítulo 141. Huevos de caca de conejo de astronomía. Mon se excusó ante la profesora Sinistra por tener dolor de estómago y abandonó el aula hasta la oficina del director. Huevos de estiércol de conejo. Que custodiaba la puerta no saltó inmediatamente, pero después de dudar durante medio segundo, abrió los ojos y miró a Mon. Los ojos tallados en la piedra brillaron con una penetrante luz verde. Nota 1. Justo cuando Mon se preguntaba si este tipo grande iba a darle un puñetazo en represalia, la gárgola murmuró con una voz extremadamente vieja y pesada: por favor, dígaselo al profesor Dumbledore y déjelo. Intente cambiar su contraseña. Las contraseñas se están volviendo raras estos días. Mon no sabía cómo explicarle a una escultura de piedra que excrementos de conejo en realidad no se refería a caca de conejo, sino a una gominola de color marrón oscuro que realmente parecía excremento de conejo. Estrictamente hablando, la extrañeza de esta contraseña probablemente no se pueda atribuir al profesor Dumbledore, sino a esos comerciantes de dulces que están llenos de ideas caprichosas y siempre quieren divertirse. Todas las explicaciones te parecerán muy débiles cuando te enfrentes a una bestia de piedra gárgola, por lo que Mon no tuvo más remedio que asentir con la cabeza y prometió: está bien, te lo diré. La gárgola asintió con satisfacción, saltó a un lado con un rasguño y le abrió paso para subir. Mon exhaló un suspiro de alivio, subió las escaleras y llamó a la puerta de madera de la oficina. Adelante. La voz del profesor Dumbledore sonaba un poco cansada, como si no hubiera descansado bien durante un tiempo. Mon abrió la puerta y vio al profesor Dumbledore, que rara vez se había puesto ropa ligera y sencilla. Estaba sentado en una caja grande y bebiendo jugo. Aunque su expresión era muy tranquila, todavía había un rastro de cansancio en sus ojos. ¿Profesor Dumbledore? ¿Eh? Mon. El anciano y el joven hicieron sonidos dudosos al mismo tiempo, luego se miraron y se rieron. Una caja desagradable, me tomó un poco de esfuerzo empacarla. Si no recuerdo mal, los estudiantes de segundo grado deberían tener una clase de astronomía esta noche, ¿verdad? Dijo el profesor Dumbledore mientras hablaba. Se levantó y dejó el jugo. Sí, profesor, ya le pedí permiso a la profesora Sinistra. Mon no tenía intención de chismorrear demasiado y le dijo al anciano sin rodeos: lamento molestarlo, pero creo que quizás tenga que irse. Solo mire al señor Hagrid. Hagrid. ¿Qué le pasa? Preguntó el profesor Dumbledore inconscientemente, luego se dio cuenta de lo que estaba haciendo, arqueó las cejas en señal de comprensión y dijo en voz baja: a juzgar por tu expresión de preocupación, creo que te estás culpando a ti mismo. Mon asintió impotente: sí, me temo que ha bebido suficientes bebidas espirituosas en los últimos 2 días como para que una persona común sufra intoxicación por alcohol. Cuando fuimos a verlo hoy, su pequeña habitación estaba llena de cosas. Tenía una botella de vino vacía y sus ojos estaban hinchados como 2 duraznos de tanto llorar. Bueno, lo sé. El profesor Dumbledore tomó otro sorbo de jugo: iré allí más tarde. Además, Mon dudó, pero decidió comenzar con el anciano primero. Profesor, lo pensé detenidamente, tal vez hubo algo más involucrado en el incidente cuando Jacob Saul irrumpió. El secreto no es necesariamente culpa de Hagrid. Entonces ¿quieres investigar ese asunto de nuevo? ¿Crees que incluso si voy a consolar a Hagrid, solo tratará los síntomas pero no la causa raíz? El anciano adivinó los pensamientos de Mon. ¿Quieres ir a lo prohibido? ¿Bosque para echar un vistazo? ¿Cómo? ¿Dónde está Wei? Así es, admitió Mon con franqueza. Después de todo, siempre que viera la aparición de esa escena y la aparición de Wei, podría usarlos para activar la ilusión de cristal de Modlan y ver todo lo que sucedió en ese momento. Esta vez el profesor Dumbledore no respondió de inmediato, pero dudó. Mon no se apresuró y esperó en silencio a su lado. Unos minutos más tarde, el anciano volvió a levantar la cabeza y dijo lentamente: si es solo este asunto, no hay problema, pero alguna vez has considerado, piénsalo. Anteriormente, pensé que si los resultados de la investigación no eran satisfactorios, podría entristecer a Hagrid, así que no lo he mencionado desde que arrestaron a Jacob Saul. Pero ahora, Hagrid, ya estoy muy triste, ¿por qué no darlo? Si lo intentas, tal vez haya algo que ganar. Mon también adivinó los pensamientos del anciano y simplemente explicó la razón por la que quería investigar. Sí. El profesor se rió entre dientes y aceptó la petición de Mon, pero tienes que esperar unos días. Le pediré a Hagrid que te lleve al bosque prohibido en unos días. Entendido, tenemos que dejar que Hagrid se calme por 2 días. Mon hizo una reverencia: entonces yo me iré primero, profesor. Por cierto, la gárgola en la puerta de su oficina me pidió que le dijera que espero que cambie. La contraseña, huevo de estiércol de conejo, es un poco extraña. Tan pronto como Mon dijo la segunda mitad de su oración, el profesor Dumbledore no pudo evitar reírse. Está bien, lo entiendo. Entonces, ¿quieres un huevo de estiércol de conejo? Creo que sabe bastante bien. Antes de que Mon pudiera asentir, el profesor Dumbledore chasqueó los dedos, provocando que un caramelo de huevo de estiércol de conejo saltara del plato de cristal y cayera en la mano de Mon. Aunque sabía que eran dulces, Mon no pudo evitar sentir un poco de dolor cuando miró la apariencia incomparable. Gracias, profesor. Mon, que temía que el profesor Dumbledore se enojara y compartiera más dulces extraños con él, le dio las gracias, luego se dio la vuelta y salió de la oficina del director. Por supuesto, al pasar por la gárgola, no se olvidó de decirle al grandullón que había completado su encargo.
Desafortunadamente, de repente no metieron ninguna recompensa en su mochila, ni siquiera un recordatorio para completar la tarea. La gárgola ni siquiera respondió. Sin embargo, Mon pareció ver nuevamente algo de luz verde en las rendijas de sus párpados, y no supo si era su imaginación. Quizás esta sea su respuesta. Después de regresar a la sala común, los otros estudiantes ni siquiera habían terminado la clase todavía, y la mayoría de los otros grados no estaban en la sala común. Solo se podía ver a Gabriel sosteniendo a Lai Ruyen en la esquina de la sala común, hablando en voz baja. Los dos ya tenían cada vez menos gente cargando gente en sus espaldas, Tonk se fue corriendo a ninguna parte, y el resto eran todos un grupo de estudiantes de primer grado. Mon incluso escuchó a algunos de ellos escribiendo tareas alrededor de la chimenea, mientras murmuraban. Se quejó de que el profesor Snape había dejado una gran cantidad de tarea. No había espacio al lado de la chimenea, así que Mon simplemente encontró un rincón y continuó hojeando su libro. Como resultado, poco después de que nos sentáramos, una gran cantidad de tejones de primer año de Hufflepuff vinieron con bocadillos para pedir ayuda con su tarea. Esta no es la primera vez que esto sucede. Todos los niños de primer grado saben que Fox, estudiante de segundo grado, tiene excelentes calificaciones y está dispuesto a dar consejos sobre problemas de tarea cuando está libre, por lo que a todos les gusta acercarse a él para preguntarle sobre los problemas encontrados. Pero cuando Gal y los demás regresaron a la sala común y vieron esta escena, todavía tenían la ilusión de que el profesor estaba realmente en nuestra sala común. Nota 1. El escenario original de la serie de novelas Harry Potter no incluye la descripción de los ojos de la gárgola brillando en verde. Aquí está el escenario original, que se puede considerar que agrega algo de dramatismo a este dios de la puerta trabajador. Por cierto, cava algunos agujeros pequeños. Capítulo 142. Broche. El tiempo se hacía cada vez más tarde, y cada vez había menos gente en la sala común. Más tarde, incluso Gabriel y Levien regresaron a sus dormitorios, dejando solo a Mon en la esquina. Oh, sí, Violet todavía está en la sala común, dibujando algunos trazos y mirando a Mon. A Violet siempre le ha gustado este tipo de momentos. No solo satisface su pequeño deseo de ver a Mon cuando no tiene nada que hacer, sino que también tiene modelos gratuitos para usar. El único problema es que todavía se sonroja de vez en cuando, especialmente cuando Mon ocasionalmente levanta la cabeza y hace contacto visual con ella. Que conducía desde el salón al área de dormitorios se abrió de repente, y Gal asomó la cabeza y dijo de manera bastante inapropiada: Mon, y Violet, ¿por qué no se van a la cama? Habrá hierbas mañana por la mañana. Estudiando. Mon se sobresaltó por un momento, luego sacó su reloj de bolsillo y echó un vistazo, solo para darse cuenta de que era casi medianoche. Él respondió, cerró el libro, se volvió para mirar a Violet y descubrió que la niña ya estaba limpiando la mesa de dibujo. Por cierto, Violet. Mientras se metía las manos en los bolsillos, los dedos de Mon de repente tocaron el caramelo de huevo de estiércol de conejo que había envuelto en papel de arroz glutinoso. La bendición de Togar, después de que este tipo fue a la cocina a robar comida. Muchas veces pidió a sus padres que le enviaran mucho papel de arroz glutinoso para poder empacar algunos alimentos que necesitaban ser simplemente envueltos y no eran aptos para ser puestos directamente en recipientes. Después de que Mon descubrió su papel de arroz pegajoso, también preparó un poco en su bolsa de terciopelo para tener algo que usar cuando fuera a la cocina a comer en secreto en el futuro. Violet, que acababa de recoger sus cosas, se volvió para mirar a Mon. La luz del fuego que se iba desvaneciendo poco a poco en la chimenea pareció hacer que sus ojos brillaran un poco. Mon puso su otra mano en su bolsillo y luego juntó ambas manos, de lo contrario, el papel de arroz pegajoso podría dañarse o derretirse. Una de mis dos manos sostiene un huevo de estiércol de conejo. Azúcar, la otra mano sostiene el mismo producto de broma. Uno para cada uno de nosotros, ¿cuál quieres? Gal estaba un poco confundido cuando lo escuchó. Cuando empezó Mon a comer cosas abstractas como caramelos de huevo de estiércol de conejo, Violet se levantó y miró las manos de Mon con curiosidad. Después de reflexionar un rato, señaló la mano derecha de Mon y dijo, quiero esto. El caramelo de huevo de estiércol de conejo estaba en su mano izquierda. Por supuesto, Mon no podía extender su mano derecha hacia ella, por lo que usó un truco de magia perdido hace mucho tiempo: hacer trampa. Elegiste la mano derecha, ¿verdad? La mano izquierda. ¿Qué es? El interior es tuyo. Mientras Mon hablaba, extendió su mano izquierda y el caramelo de huevo de estiércol de conejo envuelto en papel de arroz glutinoso yacía tranquilamente en la palma de su mano. Originalmente pensó que Violet diría que estaba haciendo trampa y vendría a pedir lo que tenía en la mano derecha. Inesperadamente, Violet tomó el caramelo en la mano izquierda de Mon, abrió el papel de arroz glutinoso y se lo tiró a la boca, incluso un momento de vacilación. Mon se quedó allí confundido, y después de un largo rato preguntó confundido, ¿cómo puedes estar seguro de que el caramelo en mi mano izquierda no es un producto de broma? La niña tomó su bolso, fingió pensar por un momento y luego dijo con una sonrisa, porque no creo que realmente me des ningún producto de broma. Entonces, ¿qué mano me das? Una mano debe ser azúcar. Don, repentino sonido ahogado disipó la confusión de Mon. Los dos miraron hacia la dirección del sonido, solo para descubrir que Gal se estaba cubriendo la cabeza, soportando el dolor y saludándolos a los dos. No se preocupen. Yo, estoy bien, continúa. Mientras decía eso, Gal cerró la puerta y al mismo tiempo sonrió como una tía rara, y al mismo tiempo sonrió con dolor de cabeza mientras abrazaba la puerta accidentalmente. Después de reír por un rato, finalmente se dio cuenta de lo que estaba pasando. Algo andaba mal. No era como si alguien lo amara en secreto y fuera su amor de la infancia. ¿Por qué se estaba divirtiendo aquí?
Si Moon estuviera a su lado y escuchara su voz interior, definitivamente le diría que este era el placer legendario de comer CP. Desafortunadamente, Moon todavía estaba afuera de la puerta en ese momento. Él y Violet se miraron. Por un momento, nadie supo qué decir. El forastero estaba muy drogado con CP, pero los dos internos todavía estaban un poco perdidos de vez en cuando se enfrentaban. Eso. Moon ajustó sus pensamientos, se aclaró la garganta, miró directamente a los ojos de Violet y extendió su mano derecha. En realidad, lo bueno está en esta mano. Pensé que vendrías aquí para pedir la cosa en mi mano porque estaba haciendo trampa. ¿Eh? Pero lo que tengo en la boca es realmente un caramelo dulce. Violet miró la mano derecha de Moon que se desplegaba lentamente, sus grandes ojos ni siquiera parpadeaban, como si Moon fuera a ponerla en la palma de su mano. Perderte los últimos fuegos artificiales en un abrir y cerrar de ojos. La palma se abrió por completo, un pequeño broche de madera violeta yacía en la palma de Moon. Nota 1. Aquí, es para ti. Moon sonrió, pero se rió tanto que se sintió un poco nervioso, y todas las palabras en su estómago salieron a la vez. Originalmente quería esperar hasta que Violet le preguntara por qué quería darle esto. Para él. Además, ahora está bien, no reprimí una sola palabra. Cuando te regalé flores de papel en el verano, pensé en regalarte algo más exquisito. Hace 2 días, dejé la escuela y me fui a Londres. Antes de regresar a casa después del incidente, pasé por una tienda que vendía productos hechos a mano, así que entré y compré muchas materias primas semiacabadas. Cuando regresé, hice esto para ti. Simplemente confórmate con eso. No es que no reprimiera una sola palabra. El joven todavía ocultaba algunas cosas, por ejemplo, sus habilidades eran muy pobres y le faltaba talento. Durante más de 20 días, siguió el modelo dado por otros y trabajó a diario. Y la noche. También rompió 3 de ellos, y finalmente logró hacer uno tan feo en el cuarto que ni siquiera podía tallar una calabaza, así que tuvo un golpe de suerte y se desempeñó a un nivel excelente. Violet escuchó los murmullos de Moon, pero su cabeza seguía mirando el broche. No era que no quisiera mirar hacia arriba, pero realmente le dolía un poco la nariz. Los bordes no son lisos ni redondeados en absoluto, y hay algunos lugares donde los bordes están coloreados y en el límite. Se ve bastante bien a primera vista, pero si miras de cerca, encontrarás que todo el broche está lleno de defectos. Violet se frotó los ojos y deliberadamente aprovechó la acción de levantarse para moverse levemente, de modo que su espalda quedara hacia la chimenea para evitar que el fuego expusiera las diminutas luces en las esquinas de sus ojos. Cogió el broche de la palma de Moon y susurró: «Oh, no es nada feo, gracias». Moon sintió que debía decir algo, pero su boca, que había estado derramando todas las palabras hace un momento, de repente se sintió como un casete atascado y no pudo decir ni una sola palabra. Cuando la niña sonrió y se puso el broche, él también sonrió. Parecía que de repente ya no había nada más que decir. Nota 1. El nombre completo de Violet es Violet Evelina, que es Violeta Evelina, y la palabra violeta significa violeta. Además, Evelina se puede traducir como Evelina, Evelina o Evelina. Capítulo 143. Teoría del incendio severo. El viernes por la noche, el trabajo de lectura de Moon y el profesor Snape volvió a fracasar. Los dos rara vez volvieron a llegar a un acuerdo. 9 de cada 10 de estos libros son un desperdicio. Este resultado en realidad superó las expectativas de los dos. Según sus pensamientos anteriores, incluso si estos libros no registraron mucha magia negra, probablemente contenían algunos contenidos notables. Pero el problema es que, cuando buscaron cuidadosamente estos libros y notas, descubrieron que los libros que llenaban varias estanterías eran casi todos libros antiguos, inexplicables e inútiles. O registraban las leyendas de las calles malas o estaban llenos de todo tipo de conocimiento mágico. Que hace tiempo que están obsoletos. No hay firmas en ningún libro ni cuaderno. Después de pasar muchas noches recogiendo y recogiendo, estas dos personas finalmente eligieron algunos libros que no pertenecían al contenido mencionado anteriormente. Un antiguo libro escrito a mano, La maldición de los 1000 años sin autor ni editor, una charla secreta en el círculo de piedra compilada hace 200 años y 3 cuadernos de notas de personas desconocidas. La letra de cada uno de ellos es diferente. Lo mismo. Hasta ahora, han leído aproximadamente todos los libros. Por supuesto, además de trabajar juntos 2 noches a la semana, cada uno se llevará algunos libros en privado para hojearlos y confirmar el contenido, no todos. De principio a fin, de lo contrario, incluso si van allí el próximo año, no podrán terminar de leer estos libros. El profesor Snape frunció el ceño con fuerza y miró a Moon con sospecha. ¿Estás seguro de que no has visto ningún libro sobre la maldición del tejedor de sueños, ni ninguna página sospechosa que parezca contener la maldición del tejedor de sueños? Su sospecha no estaba dirigida a Moon. No importa cuán sospechoso fuera Snape, no sospecharía que Moon podría haber escondido en secreto este libro que contiene la maldición Dreamweaver, a menos que este bastardo llamado Moon Fox fuera secuestrado. Para Snape, esto es más como un buena cosa. Porque eso significa que finalmente tiene una razón legítima para arrancarle la cabeza a Moon Fox. Sí, por supuesto, solo he hojeado estos libros de forma aproximada, así que no puedo garantizar que realmente no los haya extrañado. Moon miró impotente los 5 libros colocados entre los dos y también asintió un poco. En realidad, la posibilidad de omisión no es muy alta. Una página que registre el contenido de una copia manuscrita sería muy obvia si estuviera incluida en un libro impreso, y no hay muchos cuadernos en estos libros. Probablemente todos fueron leídos con más atención. Entonces, ¿por qué desapareció repentinamente un libro? ¿Será posible que Jacob Saul realmente lo masticara y se lo tragara en el estómago? Primero terminemos de leer estos libros. El profesor Snape agitó sus mangas y dividió los 5 libros en el suelo en 2 partes.
Mon tomó las conversaciones en Stonehenge y uno de los 3 cuadernos. Si ninguno de estos 5 libros es útil. Luego regrese y vuelva a realizar la pantalla. Mon respondió y metió los 2 libros en su bolso. La última vez que viniste aquí, dijiste que querías aprender la maldición del fuego. Te pedí que regresaras y pensaras en una razón. Ahora puedes responderme. Después de que Mon guardó el libro, el profesor Snape se mantuvo como de costumbre. Sacó el pizarrón y le preguntó a Mon con voz fría. Mon quería aprender la maldición del fuego. Era muy simple. Era un hechizo raro que podía destruir directamente los Horcruxes. Después de aprender la maldición del fuego, ya no necesitaba pensar en formas de obtener los colmillos del basilisco. Además, la afirmación del profesor Snape de que Mon quiere aprender la maldición del fuego en realidad no significa que Mon quiera aprenderla ahora mismo. Esta afirmación proviene de la última vez que los dos hablaron sobre magia oscura. El profesor le preguntó a Mon sobre su comprensión actual de la magia negra y si había alguna magia negra que le interesara particularmente. Mon mencionó la maldición del fuego en ese momento, diciendo que esta era la magia negra que quería aprender. Por eso el profesor Snape le pidió que fuera. Retroceda y piense en las razones en detalle. De hecho, la implicación de regresar y pensar detenidamente en las razones es que no cree que comenzar con la maldición Liwo sea un buen comienzo. Bueno, también verifiqué información relevante después de regresar. De hecho, Liwo, como una llama mágica negra con una poderosa maldición, es extremadamente poderosa y difícil de domesticar y controlar. Además de poder controlar el hechizo, Liwo también requiere que el usuario tenga una fuerte voluntad para usarlo como un brazo. Incluso encontré algunos magos que tenían la capacidad de controlar a Liwo y usaron Liwo cuando estaban débiles, pero finalmente murieron trágicamente bajo el fuego feroz que convocó. Mon organizó sus palabras y continuó. Creo que probablemente te refieres a lo mismo. Magia como la maldición de fuego no es adecuada para que la aprenda alguien que recién está comenzando a incursionar en la magia negra, porque es muy probable que provoque fuego y autodestrucción. Inmolación. El profesor Snape no respondió, pero continuó mirando a Mon. Pudo ver que Mon todavía tenía algo que decir. Creo que tu idea es correcta, pero no es absoluta. Si comienzas a contactar con la magia negra de la maldición de fuego, puede que no sea completamente inútil, pero tiene ventajas y desventajas mixtas. Además de ser fácil de contraatacar. Usuario, la maldición del fuego en sí. Los requisitos para el poder mágico del lanzador son muy bajos y no requiere que el lanzador tenga emociones negativas extremas, sino que requiere una gran cantidad de voluntad personal del lanzador. La ayuda de otra persona que tiene la capacidad de controlar Li-Fire. Si la aprendes la próxima vez, Fierce Fire Curse es una magia negra que es bastante adecuada para principiantes, e incluso puede usarse para agudizar la voluntad del lanzador. Nota 1. En la serie original de Harry Potter, las formas conocidas de destruir los Horcruxes incluyen los colmillos del basilisco, la espada de Gryffindor, la maldición del fuego y la maldición asesina, Avada Kedavra. De hecho, para destruir un Horcrux, es importante que el Horcrux protegido por el hechizo no pueda restaurarse de ninguna manera y esté completamente dañado. Entre estas 4 cosas, 2 son más especiales. Una es la espada de Gryffindor. La espada de Gryffindor en sí no tiene la capacidad de destruir Horcruxes. Su capacidad para destruir Horcruxes proviene del veneno del basilisco. En la Cámara de los Secretos, la espada de Gryffindor está contaminada con el veneno del basilisco de la Cámara de los Secretos, y tiene la capacidad de destruir Horcruxes desde entonces. El segundo es la maldición asesina. La maldición asesina destruyó las 2 piezas de los fragmentos del alma de Voldemort en Voldemort y Harry Potter. De hecho, esto se debió a que la maldición asesina mató al portador de los fragmentos del alma. Solo podía destruir Horcruxes hechos de criaturas vivientes. Además, estas 2 maldiciones asesinas fueron escritas por Voldemort, por lo que es probable que también sean parte de la razón de la gran fuerza de Voldemort. Capítulo 144. Teoría del incendio severo. Encima 2 errores. El profesor Snape resopló y trazó lo escrito en la pizarra con su varita. En primer lugar, si un principiante comienza a aprender la maldición del fuego, lo que le espera no es probablemente que se prenda fuego, pero definitivamente sí lo hará. Pasó su varita por el aire y hubo un leve destello de fuego extremadamente brillante, mezclado con gritos y chillidos agudos. En segundo lugar, incluso si, como dijiste, aprendes con la ayuda de alguien que tiene la capacidad de controlar el fuego, la maldición del fuego no agudizará tu voluntad. Esto es simplemente caprichoso. ¿Qué crees que es la magia negra? ¿Un juguete? ¿Profesores, asignaciones y tareas que se te asignaron? No incluyas tu arrogancia en tus puntos de vista sobre las cosas, Mon Fox. Recuerda, la magia negra es magia negra, y las personas que no tienen suficiente voluntad no se verán afectadas por cuantas veces que lo lanzan. Después de la maldición del fuego severo, te volverás de voluntad fuerte. Por el contrario, bajo la destrucción del fuego severo, incluso si tienes la suerte de ser rescatado del fuego severo, tu voluntad casi solo será completamente derrotado. Mon bloqueó automáticamente la parte de matar gente de las palabras del profesor Snape y miró pensativamente las 2 líneas escritas en la pizarra. ¿Quieres decir, la influencia del Liwo en la voluntad del lanzador no es una línea estándar? Si se alcanza, se puede controlar. Si no se alcanza, fallará. Es una lucha continua en el proceso de liberar el fuego feroz. El lanzador debe poder suprimir el fuego feroz. ¿Se podrá controlar completamente a Liwo? Una vez que la voluntad de Liwo se haga cargo, el lanzador sufrirá una reacción violenta. Entendió lo que quería decir el profesor Snape y por eso sintió aún más curiosidad.
Cuando leí la novela en mi vida anterior, solo mencionaba que el feroz fuego liberado por Crabbe perdió el control, por lo que Crabbe finalmente murió en el mar de fuego, pero no mencionó que Crabbe sufrió la reacción del hechizo. Y los dos no son exactamente iguales. Finalmente, tienes algo de cerebro. No eres completamente estúpido. Sin embargo, todavía no es del todo correcto. El profesor Snape dejó 2 círculos en la pizarra. El fuego es una llama mágica que contiene una poderosa maldición. Es aterrador. El poder proviene de su poder de maldición. Después de liberar el fuego feroz, ocurrirán 3 situaciones posibles. La primera es que tienes suficiente autoestima y fuerza de voluntad lo suficientemente fuerte como para poder controlar el poder de la maldición contenido en Liuo, frenar el deseo de Liuo de propagarse locamente y hacer que obedezca completamente a tu control. El segundo tipo es que no tienes este tipo de fuerza de voluntad, pero aún quieres controlar el poder maldito contenido en el fuego feroz. En este momento, el fuego feroz será contraproducente para tu voluntad, se escapará de tu control. Y destruye todo aquello con lo que entra en contacto. Todo lo que viene es devorado, y al mismo tiempo quema y destruye tu voluntad. El tercer tipo es aún más estúpido. Como no tienes la fuerza de voluntad correspondiente, renuncias por completo al control del Liuo. En este caso, el Liuo no será contraproducente para tu voluntad, pero al mismo tiempo lo hará por completo. Se convierte en un incendio forestal que se propaga sin control hasta quemar todo lo que se puede quemar. En otras palabras, no existe una línea estándar y no hay lucha. O puedes controlarla, o tienes control pero no puedes controlarlo, o no tienes control en absoluto. No importa cuál, no hay estándar o estándar como lo llamas lucha, la única diferencia es si quieres intentar controlar el poder de la maldición en el fuego feroz. Cuando escuchó estas palabras por primera vez, Mon se llenó de dudas. ¿Podría controlarlo o no? Y suponiendo que esta línea estándar flote o siga creciendo, ¿no es una lucha continua? Pero pronto, Mon descubrió lo que quería decir el profesor Snape. Oh, lo entiendo. Los ojos del joven se iluminaron. Es decir, cuando Liuo sea liberado, mientras el lanzador quiera controlar a Liuo, solo habrá 2 situaciones. Una es el lanzador. La voluntad de Liuo tiene la ventaja absoluta, y la maldición de Liuo tiene la ventaja absoluta. No queda una zona de amortiguamiento para ambas partes. Solo hay un partido que es absolutamente grande y un partido que es absolutamente pequeño. No es cuantificable, como si los números son los mismos, siempre y cuando tu voluntad no sea firme en absoluto cuando lanzas el hechizo, la maldición de Liuo te morderá en el momento en que lances el hechizo. No requiere tu voluntad. Que poderosa sea tu fuerza, pero requiere que tu voluntad sea consistente e indestructible. Por eso dijiste que no existe una línea estándar y que no es una lucha. El profesor Snape arqueó ligeramente las cejas y no respondió directamente, pero era obvio que Mon tenía razón. Entonces, después de una pausa para que Mon lo dijera, el profesor Snape continuó. Liuo es completamente inadecuado para personas ignorantes que nunca han estado expuestas a la magia negra, porque estas personas a menudo no entienden. La magia negra no es de ninguna manera un juego simple cuando usas magia negra verdaderamente aterradora, cualquier leve falta de firmeza en tu creencia conducirá a un gran desastre, incluso si no tienes intención de controlarlo. El tercer tipo, después de infligir desastres muchas veces, el desastre te sobrevendrá antes. O más tarde. Para entonces, solo la suerte podrá controlarlo todo. Y ahora puedes intentar aprender sobre Liuo. Un abrir y cerrar de ojos, el rostro de Mon se llenó de signos de interrogación. ¿Qué? ¿Qué dijiste? ¿Es esto algo que puedo aprender ahora? En realidad, ¿es realmente posible? Profesor, no me asuste. No importa lo que diga, solo estoy en mi 2.º año. No es que Mon piense que no puede aprender la maldición del fuego. Para ser honesto, incluso Rabe en el libro original puede aprender la maldición del fuego. Si simplemente aprende a liberarla, definitivamente no podrá hacerlo. Y en términos de fuerza de voluntad, no creía que fuera lo suficientemente firme. Si no hubiera tenido la suficiente fuerza de voluntad, no habría sido Forrest Dempsey quien murió en los últimos momentos en St. Mungo, sino él mismo. Pero el problema es que, si le enseña a este estudiante de 2.º año la maldición del fuego, ¿realmente el profesor Dumbledore no colgará al profesor Snape del sauce boxeador? ¿Realmente el Ministerio de Magia no los empaquetaría a ambos y los enviaría a Azkaban? En realidad, no lo creo. El profesor Snape miró la mirada estúpida de Moon y se rió alegremente. Idiota, quiero decir que puedes intentar aprender a Liuo. Significa que has logrado el primer paso para aprender las condiciones de Liuo, comprende la verdadera naturaleza de Liuo. No es que quiera enseñarte Liuo, no seas fantasioso, no es algo en lo que estés calificado para involucrarte ahora. Buen chico, ¿por qué me estás tomando el pelo con tus sentimientos aquí? Nota en la discusión sobre Liuo en estos 2 capítulos, muchas de las partes narrativas son obras originales del autor. Las características de Liuo no se explican con tanto detalle en la obra original. ¿Dudas? Por favor, preste atención. Haga una distinción y no trate todo como la configuración original. Capítulo 145. Fumar caramelos de cítricos y trineos tirados por perros. El 1 de diciembre, una repentina tormenta apagó por completo el fuego de la victoria que ardía en los corazones de los pequeños magos de Hufflepuff. El globo hecho por Arlene y los demás no podía flotar en absoluto bajo la fuerte lluvia, por lo que solo podían sostenerlo con varitas mágicas. El tejón de Hufflepuff que jugaba con la snitch dorada también estaba apático, en parte debido a la fuerte lluvia. Por otro lado, se debe al no disimulado declive del equipo de Quidditch de Hufflepuff.
Es lógico que los equipos de Hufflepuff y Ravenclaw de este año sigan siendo los mismos, por lo que la forma en el campo debería ser tan ida y vuelta como siempre, pero en este momento, es completamente Ravenclaw en el campo en la lucha contra Hufflepuff. Los pequeños magos de Valhercourt ni siquiera podían ver el más mínimo atisbo de victoria. ¿Pero quién puede culpar a esto? El buscador y el guardián sufrían resfriados severos, y uno de los dos bateadores no se encontraba bien y al borde de la enfermedad. Además, solo el bateador y el cazador del equipo de Hufflepuff tienen sustitutos este año, y el buscador y el portero están jugando enfermos. Estaría bien si fuera un día soleado, pero jugar bajo una fuerte tormenta es realmente agotador. Los pequeños magos en las gradas pudieron ver claramente que su buscador se balanceaba de izquierda a derecha en su escoba, y ni siquiera se cayó. La tecnología ya se considera bastante dura. Ronco comentario de Carson Burr, tuvo que hacerlo porque la lluvia era demasiado fuerte. Ravenclaw ganó el juego como se esperaba. Los pequeños magos de Hufflepuff trabajaron duro para animar a los miembros del equipo de su propia casa, pero todavía estaban abatidos después de perder el juego. No se puede decir su arduo trabajo, pero si pierden, pierden. Este sentimiento de derrota no pudo calmarse por completo hasta que los jugadores regresaron a la sala común de Hufflepuff. Estaban sosteniendo sopa caliente de la cocina que la gente de la misma casa había pedido en la cocina, y todavía luchaban contra el gallo derrotado. Estaba igualmente demacrado, con la cabeza gacha, sentado en el sofá sin decirle una palabra. Arlene quería subir a consolarlos, pero Cedric extendió la mano para detenerlo, lo llevó a un lado y le susurró: olvídalo, déjalos callar un rato. Incluso si vas a consolarlos ahora, no será así. De mucha ayuda. Irene miró a Cedric, luego a los jugadores, y finalmente no tuvo más remedio que responder con indiferencia, luego corrió hacia la chimenea y se quedó mirando el fuego aturdido. Quizás, para los miembros del equipo de Quidditch de Hufflepuff, la única buena noticia es que todos los juegos posteriores serán en febrero del próximo año y finalmente tendrán tiempo para descansar bien. La fuerte lluvia, el clima afuera era como una ráfaga de viento y los copos de nieve comenzaron a volar nuevamente. Los copos de nieve cayeron en pequeños pedazos y se fusionaron con el agua acumulada cuando cayeron al suelo. Por la noche, la temperatura comenzó a bajar bruscamente. No hay duda de que cuando te despiertes mañana por la mañana, el suelo exterior definitivamente se volverá muy peligroso. Obviamente ha nevado varias veces, pero de repente hubo una lluvia tan fuerte y empezó a nevar de nuevo por la noche. Gal se acurrucó en la colcha, sosteniendo una paleta en la boca y sus orejas se asomaban de vez en cuando. Una bocanada de vapor. Estoy tan molesto. ¿Cómo diablos está el tiempo? Afortunadamente, mañana es domingo, de lo contrario me moriré congelado. Varios compañeros de cuarto asintieron con la cabeza. Cedric miró a Gal y le preguntó con curiosidad: oye, ¿qué estás comiendo? Fire Citrus Candy. Acabo de preguntarte si querías comer. Gal puso los ojos en blanco, agarró 2 puñados de su mesita de noche y los arrojó sobre las camas de sus 3 compañeros de cuarto, respectivamente. De la tienda de dulces Plush Bubble. Es un producto nuevo. Sentirás calor después de comerlo. Planeo pasar este invierno con este producto. Arlene despegó el envoltorio del caramelo vacilante y se metió la paleta en la boca. Al segundo siguiente, un chorro de vapor salió de su nariz, sobresaltándolo tanto que saltó de la cama. Mientras Cedric se reía de Arlene, él mismo tomó uno y luego su expresión se volvió bastante maravillosa. Lo desconcertante fue que no salía vapor de sus fosas nasales ni de sus oídos. Antes de que Mon pudiera preguntar, Gal se rió a carcajadas y gritó: cuando lo pedí, escuché a Gryffindor Lee decir que el vapor de este dulce a veces sale de su trasero, pero no esperaba que fuera cierto. Cedric de repente se puso roja y no supo si era por vergüenza o por estar asfixiado por el vapor. En resumen, rápidamente tomó una almohada y corrió hacia Gal. Oye. Te di un caramelo y me pegaste. ¿Por qué tienes tanto rencor? No. Los maestros pelean, el resultado se puede determinar en segundos, pero en un abrir y cerrar de ojos, Cedric golpea a Gal con una almohada y huye. Incluso imita a un avestruz y mete la cabeza debajo de la almohada, revelándose. Su espalda estaba afuera, dejando que Cedric lo bombardeara con almohadas. Aprovechando la oportunidad cuando nadie le prestaba atención, Mon se tocó silenciosamente y se metió en la boca uno de estos caramelos cítricos en llamas. Bueno, afortunadamente salió de los oídos y de los ojos. Golpeó el caramelo con una sonrisa y disfrutó de la batalla del siglo entre Gal y Cedric con Arlene. Como todos sabemos, a los seres humanos les gusta mucho hablar de estar erguidos. Gal, que todavía se quejaba del clima anoche, con entusiasmo sacó a Moon, Cedric y Yao con él temprano a la mañana siguiente. Erlin salió corriendo del castillo. Tal como Mon pensó anoche, el agua en el suelo se mezcló con la nieve que caía, junto con la caída repentina de la temperatura. Muchos lugares en el gran campo, fuera del castillo, estaban cubiertos de hielo, haciéndolo extremadamente resbaladizo. Cuando Gal se levantó por la mañana y fue al baño, vio a algunas personas que se habían levantado temprano afuera y estaban patinando sobre el hielo. Luego se emocionó y sacó a sus 3 compañeros de la cama para ir a patinar afuera. Nota 1. Gatlin no solo estaba insatisfecho con su integridad, sino también Arlene y Cedric. Hace 5 minutos, las 2 personas que acaban de salir de la sala común estaban llenas de quejas, pero ahora, están jugando aún más locos que Gal, e incluso han aprendido a deslizarse con la barriga sin ningún maestro, aconsejó Mon a todos los que puedo. No ayuda. ¿Qué puede hacer Mon?
Estas tres personas jugaban como perros salvajes sueltos y parecía que se estaban divirtiendo por completo. Desesperada, Mon no tuvo más remedio que unirse a ellos. Es resbaladizo, no está nada mal. Incluso les dio a algunas personas una nueva forma de jugar. Encontraron una bata para ponerse debajo de las nalgas y podían colocarla frente a ellos para deslizarse hacia adelante. Gal arrastró a Yaerin de un lado a otro varias veces antes de que finalmente se diera cuenta de lo que estaba haciendo. ¿Por qué este juego se parecía tanto a un trineo tirado por perros? Nota 1. Skateboarding, una palabra coloquial del noreste, significa patinar sobre el hielo usando la inercia del movimiento hacia adelante. Muchas personas hacen esto en lugares donde el hielo se congela en invierno. Capítulo 146. Desayuno. Por supuesto, la idea de trineos tirados por perros solo pasó por la mente de Gal, y luego se olvidó por completo de ella. Solo tira de él, no es como si Yaerin no lo arrastrara corriendo sobre el hielo. De esto, Gal rápidamente sacó a sus compañeros de cuarto y corrió salvajemente sin dudarlo. Probablemente jugamos por un tiempo, pero nadie miró la hora de todos modos. Al ver más y más gente afuera, Mon y los cuatro casi se estaban volviendo locos. Después de algunas palabras de discusión, todos dejaron de regresar a la sala común. Y en su lugar fue directamente a la cabaña de Hagrid. Crucemos los dedos, había pasado más de una semana y tenía que comprobar el estado de Hagrid. De hecho, habían pensado en ir el jueves, pero después de pensarlo, todavía pensaron que era mejor esperar hasta el fin de semana. Después de todo, la aparición de Hagrid en ese momento realmente sorprendió a todos. Todos temían que Hagrid estuviera casi tranquilo al principio, pero cuando los vio y recordó su apariencia de borracho anterior, perdió el control de sus emociones. Hagrid parece alto y robusto, pero en algunos aspectos es mucho más emocional que muchos magos jóvenes. Los cuatro llegaron apresuradamente fuera de la cabaña de Hagrid. Antes de que pudieran tocar la puerta, Hagrid la abrió y salió de la cabaña. No había olor a alcohol, ni pasos tambaleantes, ni ojos tan hinchados como melocotones. Parecía que Hagrid realmente había recuperado la compostura. Ah, ¿por qué vinieron aquí de repente? Hagrid se rascó la cabeza avergonzado. Parecía que todavía tenía algunos recuerdos de lo que pasó ese día. Por supuesto, era posible que el profesor Dumbledore se lo dijera en secreto más tarde. Está bien, solo queremos venir a verte. Mon habló primero, en caso de que sus compañeros de cuarto no pudieran pensar en ello y tuvieran que mencionar la borrachera de Hagrid hace unos días. ¿Vas a ir? No, salí a buscar patatas. Hagrid se frotó las manos. No esperaba que te levantaras tan temprano los fines de semana. Entra y siéntate. Ya encendí el fuego. Está cálido por dentro. Cuando los cuatro entraron, se rieron y dijeron, no es bueno lo que hizo Gal. Nos despertó temprano en la mañana para ir a patinar sobre el hielo. Hagrid miró las espaldas de las cuatro personas que caminaban hacia la cabaña, y una calidez inevitablemente surgió en su corazón. Sacó unas 20 patatas de una bolsa de tela junto a él y entró en la casa con un gran trozo de carne congelada. Se rió y dijo, jaja, ¿por qué estás todo cubierto de nieve? Resulta que estabas haciéndote el loco afuera. Sí, todo es culpa mía. Gal hizo una mueca a sus tres compañeros de cuarto, dio un paso adelante y tomó la carne de la mano de Hagrid. De todos modos, solo vinimos aquí para verte, desayunemos algo. Hagrid puso las patatas que tenía en la mano sobre la mesa, luego acercó una silla y se sentó, tomó el cuchillo y comenzó a cortar la carne. Gal giró el cubo grande y lo empujó frente a Moon. Moon entendió y no pudo evitar reírse, y soltó un chorro de agua como un manantial para que Gal lavara las patatas. ¿Escuché que tu universidad perdió el partido de Quidditch ayer? Preguntó Hagrid casualmente mientras cortaba la carne hasta que emitió un sonido don. Ayer fui al bosque prohibido y no tuve tiempo de apresurarme a ver eso. Perdimos. 2 personas del equipo estaban enfermas y no podían soportar jugar bajo la fuerte lluvia. Al mencionar este asunto, Cedric y Gal todavía parecían decepcionados. De lo contrario, es posible que no ganes. Está bien, es solo un juego. Todavía hay esperanzas de volver más tarde, ¿verdad? Hagrid los consoló a los dos y luego los apuñaló nuevamente. La pata de la mesa dejó escapar un grito que sorprendió a todos. Hagrid inconscientemente apoyó la mesa. Su barba no podía ocultar la vergüenza en su rostro. Accidentalmente la dejé caer hace 2 días. Los 4 pequeños magos me miraron y yo te miré. Por supuesto que todos entendieron lo que significaba la llamada caída accidental. Gal bajó la cabeza y frotó la papa 2 veces más, y finalmente no pudo contener la risa. La vergüenza es realmente vergonzosa, pero es realmente gracioso que todos sean tan reservados y escondidos. Cuando Gal sonrió así, Cedric no pudo evitarlo y comenzó a reír, seguido por Hagrid, Arlene y, finalmente, incluso Moon quedó atónito. Las 5 personas simplemente se reían desordenadamente en la cabaña de Hagrid como un husky loco. Solo Yaya miró esto y aquello con la cara en blanco, se presionó las orejas con impotencia y se acostó de nuevo. La risa es algo bueno, no importa cuán indescriptible o vergonzoso sea algo, una vez que todos se ríen tácitamente, el asunto se convertirá en una vieja bola de cristal y se colocará en el estante de los recuerdos. Incluso si lo vuelvo a mencionar algún día, solo sentiré que es un pequeño absurdo del pasado, y tal vez un poco avergonzado y vergonzoso, pero eso es todo. Después de lavar las patatas y cortar la carne, era natural que fuera Gal quien cocinara. Hagrid preparó un poco de té caliente y Mon usó un hechizo para ayudarlo a arreglar la mesa. A excepción de Garr, que estaba trabajando alrededor del caldero, el resto de la gente se sentó alrededor de la mesa, bebió té caliente y olió el aroma de la carne. Para la comida. No sé cuándo empezó a nevar de nuevo afuera. Cedric y los demás hablaron sobre Nathaniel. Inesperadamente, Hagrid sacó el periódico de la escuela.
Aunque bebía mucho en esos días, la escuela no se perdió ni un solo número. Del periódico, ahora que lo pienso, si no fuera por leer el periódico de la escuela y muchos otros periódicos y publicaciones periódicas en el mundo mágico, Hagrid no se habría sentido tan avergonzado. Después de todo, estuvo en todas partes en esos 2 días. Las noticias sobre la pelea entre Mon y la pandilla llegaron una tras otra. Sin embargo, Hagrid solo podía leer un periódico con una comprensión parcial. Como un semigigante que fue expulsado temprano de Hogwarts, todavía era un poco débil en lectura y escritura de palabras. Podía leer bien y la mayoría de ellas eran de uso común. Conocía todas las palabras y podía hacerse una idea aproximada de las pocas palabras que no conocía, pero no podía reconocer algunas de las más oscuras o escritas. Como resultado, todos hablaron alegremente sobre la pelea irónica de Moon con otros eruditos en ese momento. Moon estaba un poco preocupado al principio, temiendo que Hagrid volviera a tener malas emociones cuando todos mencionaran estas cosas. Pero Hagrid escuchó con gran interés e incluso aplaudió de vez en cuando. Obviamente, Moon pensó demasiado y fue demasiado complicado. Después de un tiempo, Gal finalmente cocinó a fuego lento una olla grande de caldo fragante, carne de res, papas, cebollas. Cuando Hagrid llevó la olla a la mesa, los glotones en el estómago de todos estaban a punto de hundirse en sus gargantas. El estómago de Moon gruñó insatisfactoriamente. Así, en menos de media hora, las 5 personas compartieron toda la olla de caldo. Capítulo 147. Visita nuevamente el bosque prohibido. Durante el tiempo que estuvo con Hagrid, Hagrid nunca mencionó llevar a Mon al bosque prohibido. Tal vez el profesor Dumbledore aún no se lo había dicho, o tal vez pensó que Cedric y los demás estaban allí. No es fácil sacar a relucir este tipo de cosas y hablar de ello en la mesa. Compartir la olla grande de caldo, los 4 pequeños magos se sentaron con Hagrid por un rato y lo ayudaron a trabajar un poco. Aunque solo hay unos pocos niños, todavía pueden ayudar hasta cierto punto. Si no son lo suficientemente fuertes, aún pueden usar la varita. Por supuesto, Hagrid definitivamente no estaba dispuesto a dejar que estos pequeños tuvieran demasiados problemas, así que después de un tiempo, rápidamente ahuyentó a los 4 pequeños, cuyas caras estaban rojas por el frío, con el pretexto de que tenía que patrullar el área prohibida. Bosque. De esta forma, la vida transcurrió tranquilamente. Puede que Nathaniel no sea muy bueno en otros aspectos, pero en términos de resistencia, incluso Mon ha comenzado a admirarlo un poco, aunque desde esos artículos casuales en ese momento, nunca ha puesto su atención en Nathaniel, pero no hay duda de que este tipo de cosas tienden a fermentar y siempre van en mala dirección. Como resultado, la vida de Nathaniel se volvió aún más miserable. Había cada vez menos personas a su alrededor con quienes hablar, y cada vez había menos amigos. Incluso algunas personas que tenían ideas afines entre semana comenzaron a tener algunos sentimientos. Para él. No había manera de que, si no alienaban a Nathaniel, ellos mismos terminarían en el mismo destino que Nathaniel. Para ser honesto, hay que decir que la palabra rebelión es bastante apropiada para describir al reciente Nathaniel Carlo. Pero incluso en esta situación, nunca acudió a Moon, ya sea para causarle problemas o para pedirle misericordia. Por eso, después de pensarlo, Moon le envió una carta a Nathaniel Carlo. No fue para acercarse a él ni para chantajearlo, al contrario, Moon le dijo cómo romper los obstáculos que le había puesto. Aunque este tipo intimida a sus compañeros de clase, es arrogante y dominante, y no es demasiado joven, después de todo, creció en una familia escandalosa. 2 de los mayores de la familia son mortífagos acérrimos, y la mayoría de los demás también lo son. Son extremistas que están llenos de discriminación contra los magos que no son de sangre pura. Mon lo pensó detenidamente, siempre debe haber una posibilidad. Al fin y al cabo, siempre existe una posibilidad. Puede que el carácter de Nathaniel Carlo no sea malo, pero el entorno familiar y la influencia que tuvo durante su educación le llevaron a lo que es hoy. En cuanto a si podrá captarlo, o si se burlará después de leerlo y decidirá seguir su propio camino y soportarlo, eso es asunto suyo. Moon le puso es en realidad muy fácil de romper. Solo necesita cambiar realmente su forma de actuar y dejar de intimidar a los demás, y la situación, naturalmente, mejorará gradualmente. Después de que Nathaniel Carlo fuera aislado, Siwitin Leidlin, especialmente el inferior. Calificaciones, casi la mayoría de la gente considera a Gemma como la hermana mayor. A pesar de que su imagen en otras universidades ha sido tan mala que es difícil recuperarse, principalmente debido a su propia culpa antes, siempre y cuando Gemma ya no sea hostil hacia él, en al menos dentro de la casa Slytherin, su situación inmediatamente se volvería mucho más fácil. Es más, si llega ese día, Mon estará dispuesto a limpiar su nombre y otras personas en la oficina del periódico escolar, naturalmente, estarán dispuestas a ayudarlo a hablar con justicia en sus propias universidades. Es precisamente por esto que Mon dejó esta frase al final de la carta, su futuro todavía está en sus propias manos. Después, viendo que la Navidad se acercaba cada vez más, Mon finalmente recibió noticias de Hagrid. Resultó ser un sábado soleado, y tan pronto como recibió la pequeña nota de Dobby, Mon rápidamente dejó el libro y salió corriendo de la cabaña de Hagrid. «Ja, ¿qué te parece? Esta debe ser la primera vez que entras al bosque prohibido». Hagrid estaba justo a la mitad de sus palabras cuando se dio una palmada en la frente. El sonido nítido asustó a Mon. «Un gran salto, no, tú también entraste al bosque prohibido el pasado invierno, aunque no de forma voluntaria». Mon chasqueó los labios, sin saber cómo responder a sus palabras.
Aunque Hagrid tiene razón, y definitivamente no tiene intención de exponer las cicatrices de Mon, el problema es que ser golpeado hasta dejarlo inconsciente y atado al bosque prohibido en realidad no es una historia gloriosa. El propio Hagrid probablemente no se dio cuenta de esto, porque continuó diciendo, bueno, de todos modos, no debiste haber tenido tiempo de echar un buen vistazo al bosque prohibido la última vez. Para ser honesto, de hecho es un poco peligroso aquí. Pero también es muy divertido. Quiero decir, al menos es una vista bonita, y ya sabes, aunque hay algunas, bueno, pequeñas criaturas que son un poco peligrosas para los pequeños magos como tú, en realidad no lo son. Tan grande como la mayoría de la gente, es tan peligroso pensar en ello que supongo que puedes entender lo que quiero decir. Mon asintió. De hecho, esos pequeños animales no eran tan peligrosos para Hagrid al menos como la mayoría de la gente pensaba. ¿No es solo una acromántula un perro gigante de 3 cabezas? Bueno, no es nada peligroso. Oh, por cierto, aunque dije eso, también puse a Luey en otro lugar primero. Pero los perros siempre son nostálgicos. Si vuelve corriendo a ese lugar más tarde, tú. Pero debes estar detrás de mí y nunca. Hagrid se dio la vuelta y dijo solemnemente, no hagas ningún movimiento innecesario, el temperamento de Luey no es muy bueno, puede malinterpretar algunas acciones como una provocación, y créeme, definitivamente no quieres que eso suceda. El rostro de Mon se oscureció un poco cuando escuchó esto. Se atrevió a ir contra Forrest, pero Luey, esto realmente está un poco fuera de lugar para él. Así que tuvo en cuenta las palabras de Hagrid. Si realmente conocía a Luey más tarde, tendría que mostrar las cualidades básicas de un maniquí sin importar nada. Por los maniquíes vistiendo ropa. Afortunadamente, todo salió bien. Siguiendo a Hagrid hasta lo más profundo del bosque prohibido, Mon solo vio algunos pájaros parados en las ramas y mirando audazmente hacia abajo, y algunos animales que pasaban, sospechaba que podría haber un erizo entre ellos. Pero debe ser una cosita con espinas en el cuerpo. Anteriormente había pensado en la posibilidad del pájaro de plumas azules que había rescatado en el dormitorio, pero nunca lo había visto hasta que llegó a su destino. Aún más afortunado es que Luey no está aquí. Esto significaba que podía seguir a Hagrid hasta el punto de observación que se había preparado y usar los binoculares para echar un vistazo a la vida de Luey en el bosque prohibido. Capítulo 148. La verdadera razón para perderse de la escena del crimen no dio ningún resultado. En realidad, esto es como debería ser. Ha pasado mucho tiempo, los animales van y vienen en el bosque prohibido todos los días, y recientemente ha estado lloviendo y nevando, incluso si está allí. Es realmente algo. Las huellas que quedaron hace tiempo que desaparecieron. Además, Mon no buscaba esto en primer lugar. Era un mago, no Sherlock Holmes. Por otro lado, Hagrid siempre ha estado un poco nervioso desde que llegó aquí. Después de todo, es su pecado, lo cual es comprensible cuando lo piensa. Caminar en un círculo aproximado y tener una idea clara de lo que había cerca, Mon asintió hacia Hagrid y lo siguió directamente hasta el punto de observación de Luey. Al ver un gran perro de 3 cabezas por primera vez, Mon estaba inevitablemente un poco nervioso, pero no fue un gran problema. Estaba bastante lejos, y Mon no tenía demasiado miedo de que Luey viniera y lo mordiera. También estaba Hagrid parado frente a él. Es diferente de lo que vi en la película de mi vida anterior. Luey no parece tan honesto, pero tiene una mirada feroz. El pelo de su cuerpo es muy corto y tiene un brillo extraño. Están llenos de animalidad, a pesar de que simplemente estaba tumbado mirando al cielo, todavía hacía que la gente sintiera un poco de escalofrío. Afortunadamente, solo tuvo que mirarlo desde la distancia. Después de que Mon miró las 3 cabezas de Luey 2 veces, rápidamente apartó a Hagrid. No mucho después de que los dos se fueron, Luey giró la cabeza y miró el lugar donde acababan de estar, luego se acostó nuevamente y continuó mirando al cielo con sus 3 cabezas. ¿Cómo te va? ¿Es suficiente? Creo que es mejor llevarte para echar un vistazo. Cuanto más cerca puedas tener una vista más clara. Hagrid repitió su plan anterior. Para ser honesto, si no fuera así. Para Dumbledore, si ni el profesor Lido ni el propio Mon hubieran aceptado hacer esto, habría arrastrado a Mon hacia Luey y lo habría mirado con atención. Después de todo, aunque Luey es un poco feroz, todavía no lo considera una provocación, siempre que esté presente. Está bien, explicó Mon, solo necesito ver la apariencia de Luey con claridad, y el resto no es realmente necesario. Eso es bueno. Hagrid exhaló un suspiro de alivio, y luego, como si de repente recordara algo, acarició suavemente la cabeza de Mon. Está bien, no te estreses demasiado. Yo no me importan los resultados. Sus palabras sonaron como si estuviera tratando de consolar a Mon, pero no importa cómo lo miraras, el rostro de este tipo grande estaba lleno de miedo. Era obvio que realmente le importaba la respuesta final que dio Mon. Pensándolo bien, este asunto es de gran importancia para él después de todo y, por supuesto, le importará mucho. Mon no dijo mucho, solo asintió levemente. En este punto, todo el mundo solo puede resignarse al destino. Si hubiera alguna mala consecuencia, él y el profesor Dumbledore nunca se lo ocultarían a Hagrid. Los dos regresaron por el mismo camino y abandonaron el bosque prohibido. De repente, un viento frío sopló afuera. Las dos personas que tenían sus propios pensamientos charlaron casualmente para hablar unas cuantas palabras más. Luego uno regresó a su cabaña y el otro se dirigió hacia el castillo. De regresar al dormitorio, Mon sacó su brasero y su bola de cristal, y rápidamente comenzó a construir en su mente la apariencia del bosque prohibido, la aparición de Luey y la aparición de Jacob Thor. Luey estaba perdido, eso es el 28 de octubre. Escucha mi petición y muéstrame una visión del pasado, pero para sorpresa de Mon, no apareció nada en la bola de cristal, no había niebla persistente y no se produjeron cambios. Fue como si la bola de cristal se hubiera roto.
Por supuesto la bola de cristal no está rota, por lo que no cabe duda de que algo anda mal. Mon frunció el ceño y volvió a intentarlo el 27 de octubre sin darse por vencido, pero aún no hubo respuesta de la bola de cristal. ¿No es posible que la técnica de ilusión de vidrio de Mordland pueda ver eventos ocurridos hace tanto tiempo? Mon dudó por un momento, buscó durante casi un día e intentó echar un vistazo a la sala común, pero no hubo ningún problema. Incluso pudo verlo a él y a sus compañeros de cuarto peleando en la sala común un día de septiembre. En otras palabras, no es un problema con el equipo ni con la ilusión del cristal Mordland en sí. Moon eliminó a Jacob Saul de los factores que construyeron la ilusión del cristal de Mordland. Efectivamente, al momento siguiente, una escena de la madrugada del 28 de octubre apareció frente a Moon. Primero, la escena del bosque prohibido fue formada gradualmente por la niebla, seguida de cerca por las tres grandes cabezas de Lu Wei. Todos miraron hacia adelante, mostrando los dientes, con los rostros llenos de ferocidad e impaciencia. Inmediatamente después, el ángulo de visión se expandió y Mon pudo ver claramente un grupo de lobos gigantes demorándose no muy lejos frente a Lu Wei. Entonces, todo en la niebla comenzó a evolucionar lentamente, y Mon también vio claramente la verdadera razón por la que Lu Wei se escapó. El grupo de lobos gigantes siguió provocando a Lu Wei de un lado a otro, y fueron de un lado a otro de esta manera durante aproximadamente 7 u 8 días después de este tiempo, parecía que Lu Wei simplemente estaba rugiendo en el lugar. Uno de los lobos gigantes casi saltó frente a Lu Wei y rugió como loco a la cabeza en el medio. Esta vez, Lu Wei no pudo soportarlo más y salió corriendo, persiguiendo a las colillas de los lobos gigantes mientras rugía y huía. Aún más sorprendente, después de un tiempo, dos lobos gigantes saltaron de la nada, sosteniendo enormes ramas en sus bocas, y corrieron de un lado a otro unas cuantas veces desde donde previamente habían provocado a Lu Wei. Las huellas en el suelo fueron barridas. Por lo tanto, no es de extrañar que no haya habido reacción en la bola de cristal anterior, porque Jacob Thor nunca apareció de principio a fin. Así que aquí está la pregunta: ¿por qué Jacob Saul no aprovechó esta oportunidad y se escabulló? Si no se hubieran llevado a Lu Wei esta vez, ¿cómo podría Jacob Saul haber pasado la guardia de Lu Wei? Mon se golpeó la cabeza con impotencia. Estaba casi lleno de signos de interrogación, pero obviamente no podía pensar en nada simplemente sentado aquí. Sin un tiempo específico, no podía usar la ilusión de cristal de Mordland para hacer palanca. Forma de proteger a través de Lu Wei. No puede intentarlo todos los días durante este periodo. Si este es el caso, no se encontrará el problema y morirá de agotamiento en el cristal primero. Después de pensarlo, decidió llevar la bola de cristal a ver al profesor Dumbledore. En cualquier caso, el comportamiento anormal de este grupo de lobos gigantes puede probar casi por completo que fueron instrucciones de Jacob Saul alejar a Lu Wei. Y simplemente demostrar esto fue suficiente para que Hagrid se diera cuenta de que el problema realmente no residía en él. No es que nuestro ejército no trabaje duro, sino que el enemigo es demasiado astuto. Después de todo, por la actuación de Lu Wei parece que realmente hace todo lo posible para mantenerse en su posición, pero después de todo, es solo un perro de 3 cabezas, no un ser humano serio, y no puede enfrentarse a un grupo de gigantes. Varias provocaciones fueron completamente ignoradas. Sin mencionar a Lu Wei, incluso muchas personas se dejarán engañar por la estrategia de alejar al tigre de la montaña. No todo el mundo es Sima Yi. Capítulo 149: Lobo gigante en el bosque. Un hombre muy sabio dijo una vez que Dios no juega a los dados. Si Dios jugaba a los dados o no. Después de todo, él no conocía a Dios, pero a Dios definitivamente le gustaba jugarle bromas a los demás. Por ejemplo, ahora se burlaban severamente de Mon. Miró al profesor Dumbledore confundido y preguntó: ¿quieres decir que estos lobos gigantes estaban originalmente en el bosque prohibido? El profesor Dumbledore asintió levemente, con un raro toque de vergüenza en su rostro. Por supuesto, para el profesor Dumbledore, que había experimentado muchas tormentas, fue simplemente vergonzoso, y lo ocultó por completo en un abrir y cerrar de ojos. Serán los lobos gigantes que vinieron con Jacob Thor. Mon no entendía muy bien por qué el anciano hizo tal juicio, pero no había duda de que el profesor tenía sus razones, así que miró al profesor Dumbledore y esperó su explicación. ¿Sabes acerca de los descendientes de los hombres lobo? ¿Te refieres a la descendencia de los hombres lobo que se unieron en forma de lobo en una noche de Mon llena? Estos dos grupos de lobos gigantes son realmente como se menciona en los clásicos. Son muy raros e incluso se piensa que solo existen. ¿Al legendario descendientes de hombres lobo? El profesor Dumbledore asintió: sí, es cierto. De hecho, siempre ha habido un grupo de descendientes de hombres lobo que viven en el bosque prohibido. No solo yo conozco su existencia y los conozco, sino que también los conoce Hagrid. Es por eso que los lobos gigantes que siguieron a Jacob Thor al bosque prohibido no eran este grupo. Si realmente fueran ellos, Hagrid definitivamente los reconocería y me lo diría. Hay que decir que las razones del profesor son muy buenas, y Mon también está de acuerdo con él. El problema es que esto confunde aún más a Mon. Dado que este grupo de lobos gigantes ya vive en el bosque prohibido, ¿por qué se toman tantas molestias para alejar a Lu Wei? ¿Podría ser que también hayan sido reclutados por Jacob Thor? El profesor Dumbledore cruzó las manos y reflexionó durante 2 segundos, luego rechazó la idea de Mon. Creo que ese no es el caso. El líder de este grupo de lobos gigantes, el que saltó frente a Lu Wei, es muy viejo. Ahora, al igual que yo, me temo que Shou Chen está más preocupado por eso y siempre han tenido una buena relación con Hogwarts. En cuanto a por qué sucedió esto, creo que la razón es Lu Wei. ¿Lu Wei? Mon frunció el ceño, pareciendo tener algo en mente. Así es, Lu Wei.
El profesor asintió y dijo, para ellos, Luey es un invitado no invitado después de todo, y el asunto de llevar a Luey al bosque prohibido fue apresurado y no tuvimos tiempo para decirle al bosque prohibido. Todos los animales dijeron hola. Creo que es posible que Luey haya tenido algún conflicto con este grupo de lobos gigantes, por eso sucedió la escena que vimos. Hablando de esto, el propio anciano no pudo evitar sentirse un poco emocionado, ahora parece que fuimos negligentes, Mon no hizo comentarios. El asunto estaba en este punto. No tenía sentido decir esto. Lo realmente significativo es que si fuera cierto como dijo el anciano, ¿no volvería la culpa a Hagrid? No hay duda de que el profesor Dumbledore está absolutamente feliz de asumir la responsabilidad principal de esto. Después de todo, él es el responsable. Hay un problema de comunicación y coordinación con los animales en el bosque prohibido. También es apropiado asumir la responsabilidad principal. Pero el problema es que Hagrid no lo cree así. Bajo la mirada interesada del profesor Dumbledore, Mon dobló los nudillos y se golpeó la frente, luego levantó la cabeza y le dijo al profesor, profesor, ¿podemos contarle esto a Hagrid más tarde? Creo que puedo intentar atraparlo de nuevo, yo quiero decir, échale una mano. El anciano no tomó en serio los extraños hábitos orales de Mon. Para ser honesto, podría haberlo encontrado bastante interesante. En resumen, aceptó fácilmente las palabras de Mon. Según sus palabras, ¿por qué no? Por supuesto, Mon no estaba alardeando. Aunque las cosas parecían ir en una dirección desfavorable para Hagrid, todavía había dudas, lo que significaba que todavía había esperanza. Sigue siendo la misma pregunta. ¿Jacob Thor no aprovechó los lobos gigantes en el bosque prohibido para atraer a Luey a través de la guardia de Luey? Entonces, ¿cuándo pasó? Esta es la pregunta clave que realmente se relaciona con cuánta responsabilidad tiene que asumir Hagrid. Por supuesto, era cierto que tenía una idea, pero en cuanto a cómo resolver este asunto, los ojos de Mon se oscurecieron de repente. Afortunadamente, después de todo, hay esperanza. Después de regresar a la sala común, Mon abrió un libro como de costumbre. Las varias ilusiones de cristal de Modland en la mañana ya lo habían cansado mucho. En lugar de correr directamente a la cabaña de Hagrid para aprender más. En este caso, es mejor dejarse descansar. Cállate y ordena tus pensamientos. Tal vez puedas ganar algo más. Como resultado, no esperó otras cosechas, sino que esperó otra lluvia fuerte. Gall y Arlene se estaban divirtiendo afuera, pero se encontraron con el profesor Flitwick, por lo que los ataron y les ordenaron ayudar a contar las cajas enviadas desde fuera de la escuela. Originalmente esto no era nada, pero el problema fue que cuando regresaron, quedaron atrapados bajo la fuerte lluvia. Así, cuando los dos pequeños magos se apresuraron a regresar al dormitorio avergonzados, ya estaban ahogados. Mon y Cedric quedaron estupefactos mientras los ayudaban a colgar ropa en la estufa para hornear, mientras escuchaban a las dos personas murmurar sobre el maldito clima, la maldita lluvia fuerte, la maldita caja. Justo cuando Jairlin se quejó por tercera vez, de repente alguien llamó a la pequeña ventana de su dormitorio. Varios pequeños magos miraron juntos las ventanas, solo para descubrir que lo que golpeaba sus ventanas no eran piedras o gotas de lluvia repentinamente más grandes, sino un hermoso pajarito que picoteaba el marco de la ventana con su pico. Gal miró confundido al pájaro verde esmeralda y murmuró, ¿es esta una nueva especie de pájaro carpintero? No romperá el marco de la ventana, ¿verdad? Nota 1. A diferencia de las miradas dudosas de las otras tres personas, Mon miró sorprendido a la pequeña figura fuera de la ventana. Sí, el pequeño que golpeaba el marco de la ventana era el pájaro que salvó el mes pasado. Nota 1. Trivia. Los pájaros carpinteros no son simplemente aves beneficiosas, pero al mismo tiempo, los pájaros carpinteros no deben considerarse arbitrariamente como aves dañinas. Los pájaros carpinteros se dividen en muchos tipos, y los diferentes tipos de pájaros carpinteros tienen comportamientos diferentes. Son perjudiciales para el bosque y algunos son beneficiosos para el bosque. La razón es en realidad para su propia supervivencia. Precisamente por eso Gal, a quien desde pequeño no le han enseñado que los pájaros carpinteros son médicos forestales, piensa que el pájaro picoteará el marco de la ventana. Cree que esto es solo un picor en la boca. Capítulo 150. Los planes cambian cuando salvaste un pájaro en el dormitorio. Gal y Jairlin miraron a Moon con ojos estupefactos, sus ojitos llenos de curiosidad. Solo Cedric tenía un vago recuerdo de este asunto, porque si no recordaba mal, parecía que cuando se despertó una mañana, vio a Moon soltando algo, y le dijo que había salvado a un pájaro verde que viene. Mon caminó hacia la ventana, la abrió y dejó entrar al pájaro verde esmeralda. Mientras tocaba suavemente la cabeza del pequeño, le preguntó en voz baja, ¿qué pasa? ¿Estás herido de nuevo? El pajarito estaba chirriando y no podía hablar el lenguaje humano. Nadie sabía lo que quería expresar. A excepción de Moon, que lo provocaba con una sonrisa, los tres pequeños magos restantes también miraban a este pajarito, con diferentes expresiones. Después de un rato, Jairlin tomó la iniciativa para romper la calma. Oye, ¿en qué estás pensando? Cedric miró a Arlene y luego volvió a mirar al pájaro. Sin pensar en nada, pensé que este pajarito era bastante guapo. Me preguntaba si Snowball estaría muy interesado en esta cosa. Dijo Jairlin con cierta vergüenza. Mon y Cedric lo miraron sorprendidos, pero Gal a su lado dijo una frase aún más impactante. Me pregunto si esto estaría delicioso si se horneara. Estoy confundido. Ya he descubierto si estará delicioso a la parrilla, ¿verdad? Obviamente Gal no puede hacerlo, de lo contrario no sería Gal. Por extraño que parezca, el pajarito llegó sin ninguna nota ni carta, y no pronunció ninguna palabra impactante. Parecía como si simplemente viniera a jugar con Moon bajo la lluvia. Chirrió durante un rato, e incluso se acostó y rodó un par de veces.
Luego saltó de aquí para allá, e incluso se puso en cuclillas sobre un tendedero de toallas en la habitación y tomó una siesta. Los 4 pequeños magos charlaron un rato y finalmente adivinaron aproximadamente qué estaba haciendo la cosita aquí. Lo más probable es que estaba lloviendo mucho mientras jugaba afuera, por lo que voló hasta aquí para refugiarse. Aunque este pajarito es verde y hermoso, no importa lo novedoso que sea, no todos seguirán mirándolo, así que después de que vuela al estante y toma una siesta, todos comienzan a hacer lo suyo nuevamente. Por la noche, la fuerte lluvia finalmente paró y el clima mejoró brevemente. Mon y los demás liberaron al pequeño nuevamente y fueron al auditorio a cenar juntos. Aunque afuera hace frío y viento, afortunadamente, el auditorio de la escuela siempre está cálido y el tentador aroma de la comida se impregna durante la hora de comer. Resultó que era el momento adecuado para comer nota 1, y un gran número de jóvenes magos entraron al auditorio. Tú te sentaste a mi lado y yo me senté a tu lado y los demás también se sentaron en sus viejos. Se sienta como de costumbre, masticando grandes bocados mientras comía la comida, conversaba con los otros pequeños magos a su lado. Justo cuando Mon se concentraba en las chuletas de cordero asadas que tenía en la mano, Tonks, que había desaparecido por un tiempo, saltó de la nada y le dio una ligera palmada en la nuca a Mon. Oye, pequeña Mon. ¿Acostarse con un hombre lobo? Mon dejó las chuletas de cordero a regañadientes y suspiró. Todos los que estaban a su lado se rieron. Probablemente la mitad de la gente en Flepuz ya sabía que Mon no vivía con Bert en la noche de Mon llena a principios de mes. La oficina lo sabía. Solo Tonks, que estaba tan ocupada como una peonza este año, no sabía nada al respecto. Las noticias que estaban retrasadas durante medio mes fueron tratadas como una broma. Así es, Tonks no ha trabajado en la oficina del periódico de la escuela durante más de medio mes. Se puede ver que ella realmente anhela el trabajo de Auror. Este año, ni siquiera se la puede ver haciendo bromas en la escuela todos los días, está ocupada hojeando libros o siguiendo al profesor y haciendo varias preguntas. Muchos formularios diferentes para completar. De hecho, a los ojos de la mayoría de la gente, es básicamente una certeza que Tonks puede convertirse en Auror, incluso los profesores así lo creen. 5 certificados éxtasis probablemente no sean un problema para ella ahora. Incluso pociones, que originalmente era relativamente débil, ya ganó mucho este año cuando se mostró intrépida y le pidió al profesor Snape que complementara sus habilidades. Después de aprobar el examen éxtasis, la única brecha que quedaba entre ella y convertirse en Auror era el entrenamiento y las pruebas en la oficina de Aurores. Se menciona en el trabajo original que Tonks pasó la ocultación y el disfraz muy fácilmente y obtuvo la puntuación más alta. Después de todo, él también es un mago disfrazado, pero casi falló en el sigilo y el rastreo, por lo que Moon también lo pasó por cierto. Se lo mencioné en secreto y ella también recibió una capacitación especial. En esta situación, si Tonks no puede convertirse en Auror, entonces me temo que no habrá nadie que pueda convertirse en Auror este año. Pero el problema es que Tonks parece haber caído en un círculo vicioso de ansiedad. Incluso si todos piensan que ella está bien, ella todavía siente que no puede hacer esto o aquello. Mon una vez se preguntó si la niña había sido golpeada tantas veces por el profesor Snape este año que comenzó a perder confianza en sí misma. Es una lástima que no escuchó los consejos de todos y continuó estudiando, haciendo ejercicio, estudiando y haciendo ejercicio. Mon observó cuidadosamente a Tonks durante un periodo de tiempo y confirmó que Tonks al menos no se olvidaba de la comida y el sueño. Sin prestar atención a su salud y descanso, la dejó ir de mala gana. Estudiar y hacer ejercicio son, en última instancia, cosas buenas. Como dice el viejo refrán, suda más en tiempos de paz y sangra menos en tiempos de guerra. Sin embargo, si lo encuentras, debes regañarlo. Bueno, Tonks, si has conversado con nosotros un par de veces recientemente, debes saber que no me fui a dormir con Burt Eleanor en la oficina del periódico de la escuela. Los planes cambiaron y me adapté después de regresar de las vacaciones de Navidad. Dijo Moon, aprovechando la curiosidad de Tonks para darle un mordisco a las chuletas de cordero para evitar que se enfríen más tarde, y luego continuó. Presta atención al descanso, presta atención al descanso. Oye. Tonks levantó la mano y se sentó junto a Arlene. Tú, un tipo que sostiene un libro todos los días, eres el menos calificado para criticarme. Entonces, ¿por qué se ha ajustado el plan? Probablemente porque hubo Mon llena durante las vacaciones de Navidad. El profesor Dumbledore quería facilitarme el regreso a casa para Navidad, así que encontró especialmente a un amigo para ayudar a Bert. Nota 1 a tiempo, es decir, es el momento adecuado para comer. No estoy seguro de si es un dialecto del noreste, pero el autor rara vez escucha a otros decir esto afuera, así que tomo esta nota para facilitar la comprensión. Capítulo 151. Acuerdo. Sí, Mon no fue a vivir con Bert, y la razón fue, de hecho, la que dijo. Ni el profesor Dumbledore ni el propio Bert sintieron que debería ser porque Bert se convertiría en un lobo durante las vacaciones de Navidad, simplemente arrastrando a Mon para pasar sus vacaciones. Propia Navidad en Hogwarts. Pero Mon no lo creía. Ya había enviado una carta a casa para decirle a su madre y a sus tíos que se quedaría en Hogwarts durante las vacaciones de Navidad de este año. Hay dos razones principales. Una es que todavía tiene un retraso en los asuntos de Hagrid, ya que no queda mucho antes de Navidad. Si no resuelve este asunto antes de las vacaciones de Navidad, incluso si regresa a Shafin Manor, no podía dedicarse de todo corazón a disfrutar del ambiente festivo del festival. Así que sería mejor simplemente decidir quedarse en Hogwarts durante las vacaciones, y así podría sentirse menos ansioso. La otra es porque tiene que cooperar con el profesor Snape para seguir leyendo los libros y cuadernos que se encuentran en la sala de los menesteres. Cuanto antes se resuelva este asunto, mejor. Si se queda en Hogwarts, también podrá tener más tiempo para tratar este asunto.
Además de estas dos razones principales, hay otras dos cosas que hicieron que Mon decidiera quedarse en Hogwarts para pasar sus vacaciones de Navidad este año. Para que Mon pudiera irse a casa en Navidad, el profesor Dumbledore dijo que encontró un amigo que cuidara de Verus. Pensando en el rostro oscuro del profesor Snape cuando lo vio hace 2 días, Mon, ¿cómo no puedes pensar en quién es esa persona? ¿Quién más podría ser sino el señor cara de Mon, Remus Lupin? Mon se quedó aquí porque también quería verlo. Si la persona a la que se le pidió que cuidara de Bert era realmente el profesor Lupin, entonces Mon podría llevar a cabo con éxito el proyecto en el que había estado pensando después de las vacaciones de Navidad. Descubre a Peter Pettigrew. Además, quedarse en Hogwarts durante Navidad probablemente no sería tan aburrido. De todos modos, al menos Hagrid pasaría la Navidad en Hogwarts. El tiempo pasa volando mientras los pequeños magos estudian y juegan. En un abrir y cerrar de ojos, las vacaciones de Navidad de este año han llegado silenciosamente. El día 21, los magos de segundo año de Hufflepuff completaron su última lección antes de las vacaciones de Navidad, una lección de encantamientos. Esto probablemente se debió a que la mayoría de las mentes de los jóvenes magos ya no estaban estudiando, sino que Weasley creció uno tras otro. Por lo que el profesor Flitwick entregó directamente la clase al estudiante asistente de enseñanza que tomó su lugar. Durante toda la clase, todos se sentaron detrás de los libros charlando, bromeando y despidiéndose, haciendo arreglos para reunirse durante las vacaciones y escribir cartas. No fue hasta el final de la clase que el mayor de Gryffindor les dio a todos la tarea que el profesor Flitwick ya había preparado, un trabajo corto que los jóvenes magos pudieron completar en muy poco tiempo. Todos salieron corriendo del aula con alegría y corrieron hacia el auditorio, charlando y compartiendo la deliciosa comida. Por supuesto, definitivamente no son los primeros en llegar aquí, porque todavía hay muchos magos jóvenes que no tienen clases esta tarde. Violet se sonrojó por primera vez y se sentó junto a Mon. Había pasado la mitad de la comida antes de que finalmente le hiciera una invitación seria a Mon. Bueno, Mon, estas vacaciones de Navidad, ¿vas a ir a mi casa como amiga? ¿Invitado? Mon dejó de masticar en su boca, y luego giró la cabeza para mirar a Violet. No fue hasta que pasaron 7 u 8 segundos que la cara de Violet se puso ligeramente roja nuevamente, y luego se tomó el asunto en serio. Él asintió. Dios es mi testigo. Por supuesto, Merlin también puede ser mi testigo. Mon definitivamente no quiso hacer que Violet se sintiera avergonzada por un momento. En primer lugar, no esperaba que Violet lo invitara de repente a su casa y, en segundo lugar, también se preguntaba si debería estar de acuerdo. Para ser honesto, definitivamente estaba dispuesto a ir, pero el problema era que ya había planeado completamente sus vacaciones de Navidad. Pero no lo dudó mucho, en apenas unos segundos se dio cuenta, era solo un plan, solo cámbielo. Si rechazaba la invitación de Violet solo porque ya había hecho un plan, probablemente se arrepentiría y se arrancaría el pelo por la noche. Después de recibir la respuesta afirmativa de Moon, los ojos de Violet se iluminaron, pero estaba demasiado avergonzada para hablar más con Moon y simplemente se sumergió en su cena. Después de todo, si Moon de repente la mirara durante varios segundos sin parpadear, ella se sonrojaría de nuevo. Al igual que el año pasado, los pequeños magos todavía tenían que viajar en el carruaje tirado por los Thestrals hasta el punto de partida del tren expreso y luego tomar el tren de regreso a Londres. La diferencia es que el año pasado Moon fue uno de los pequeños magos que se fue a casa, pero este año se quedará en Hogwarts para pasar sus vacaciones navideñas. En la parada donde los pequeños magos se alineaban para abordar el carruaje, Mon y Hagrid estaban uno al lado del otro, y los 3 de Gales se despidieron de ellos a regañadientes. Aunque se dice que somos reacios a irnos, en realidad no es tanto, y la separación no durará mucho. Después de las vacaciones, no todos tienen que volver a Hogwarts para continuar con la escuela. No te preocupes, definitivamente no olvidaré tus regalos de Navidad, prometió Mon a sus compañeros de cuarto con una sonrisa, de lo contrario, cuando regreses, podrás golpearme con todas tus fuerzas. Los 3 se acercaron y abrazaron a Moon uno por uno. El último fue Arlene, después de darle un abrazo de despedida, incluso le guiñó un ojo. Si te quedas en Hogwarts el año que viene, será muy difícil. Que me lo digas con antelación y pasaré las vacaciones contigo en el colegio. Mon asintió y luego bromeó. No pelees con Gal cuando no esté en el tren, de lo contrario Cedric no podrá detenerte y habrá grandes problemas. Oye, ¿qué va a pasar? No puede vencerme. Arlene levantó las cejas hacia Gal de manera provocativa. Gal estaba furiosa y trató de usar la técnica mágica de bloqueo de garganta de Yaelin, pero Cedric lo agarró. Se dio cuenta de que Violet, que todavía estaba esperando detrás y reacia a subir al carruaje. Por lo tanto, después de dejar apresuradamente 2 palabras de despedida a Mon y Hagrid, Cedric los arrastró directamente a los 2 al auto. Violet exhaló un suspiro de alivio, dio un paso adelante y le entregó una pequeña nota a Mon. Acuérdate de escribirme durante las vacaciones y recuerda informarme con anticipación antes de venir. Esta es la dirección de mi casa. Bueno, recuerda venir. Hagrid se aclaró la garganta de una manera sutil, se giró y silbó, para que la gente que no lo supiera hubiera pensado que había un gigante orinando aquí. Mon miró a Hagrid con impotencia y luego asintió solemnemente hacia Violet. No te preocupes, eso es seguro. Capítulo 152 Remus Lupin el día después de despedirse de sus compañeros, cuando Bert Eleanor vio a Mon en el auditorio de la escuela, su rostro estaba lleno de sorpresa. Lo mismo ocurre con el profesor Dumbledore y la profesora McGonagall. Solo hay 4 profesores que se quedarán en la escuela durante las vacaciones de Navidad de este año. El profesor Dumbledore, la profesora McGonagall y la profesora Trelawney, y es básicamente imposible salir del castillo durante la Navidad. Vacaciones.
En ese momento, solo el profesor Dumbledore y la profesora McGonagall estaban en el auditorio. No hay duda de que la profesora Trelawney volvió a estar muy borracha anoche y probablemente bebió mucho más esta mañana, por lo que no vino a almorzar en absoluto. Nadie sabía que Mon se había quedado en Hogwarts para Navidad, ni siquiera el profesor Dumbledore, por lo que todos quedaron sorprendidos. Por el contrario, había una pizca de alegría en los ojos de Mon, pero rápidamente la ocultó para que nadie la viera. Porque hay una persona que no es profesor sentada en el banco del profesor. Este hombre parece un poco anticuado, con el pelo gris y muchas arrugas en el rostro. A primera vista, parece tener casi 50 años. Además, la bata de su cuerpo también estaba muy hecha jirones, con parches por todas partes, y se podían ver signos muy evidentes de desgaste en los puños y el cuello. Obviamente, este caballero no debería tener mucho dinero en los bolsillos. Comparado con la desolación que se mostraba en su túnica, los ojos de este hombre estaban llenos de vicisitudes y melancolía, y su rostro también parecía un poco indescriptiblemente cansado y demacrado, lo que sin duda agravaba su sensación de edad. Casi sin que nadie le presentara a Mon supuso que él debería ser el invitado especial del profesor Dumbledore para ayudar a Bertelinor a pasar los primeros meses de su vida. Ese amigo, Remus Lupin. Después de mostrar claramente sorpresa, la expresión de Berteleanor pronto se convirtió en sorpresa. Para ser honesto, todavía quería estar con otro hombre lobo con el que acababa de estar en contacto durante unos días. Tener amigos a tu lado. No había manera, porque Jacob Thor lo mordió no hace mucho, así que a pesar de que Remus Lupin había sido gentil y confiable en sus interacciones con Burt en los últimos días, Burt todavía fue mordido debido a que estaba de alguna manera en conflicto con su hombre lobo. Aunque ya sabía que Lupin también era una persona inocente transformada en Nota 1, para un adolescente, el miedo en su corazón no era tan fácil de eliminar. Después de experimentar la primera noche de Mon llena, Bert incluso desarrolló un resentimiento y un miedo infinitos por sí mismo, que se había convertido en un hombre lobo. Si no se hubiera unido inmediatamente a la oficina del periódico de la escuela, si no hubiera sido por Mon y la despreocupada compañía de los demás, Bert ya se habría cerrado por completo. Mon. ¿Por qué no te fuiste a casa? Bert se acercó rápidamente, pero instintivamente se detuvo frente a Mon. Mon sonrió, dio 2 pasos hacia adelante y abrazó a Bert. El cuerpo de Bert estaba un poco rígido e incluso inconscientemente se puso las manos detrás de la espalda. No fue hasta que Mon le dio unas palmaditas en la espalda que su cuerpo finalmente se relajó un poco. Porque todavía tengo algunas cosas con las que lidiar, e incluso si vuelvo, no puedo pasar las vacaciones con mi familia en paz, así que me quedé en Hogwarts. Mon fue muy honesto después de todo, él no estaba aquí. Para acompañar a Bert solo se quedó en Hogwarts a propósito. Pero la sonrisa en el rostro de Bert no disminuyó en absoluto, sino que se volvió cada vez más alegre. Eso es genial, ja, creo que todavía podemos ser compañeros en los próximos días. Efectivamente. Mon también sonrió y asintió, luego volvió su mirada hacia Remus Lupin. ¿Es este caballero, el nuevo profesor? Creo que sería más apropiado que lo presente. El profesor Dumbledore se acercó en algún momento y dijo alegremente, Mon, este es Remus Lupin. Por supuesto, también puedes llamarlo profesor Lupin. Él es el amigo. Mencioné antes quien cuidará del señor Elinor durante las vacaciones de Navidad. Mientras tanto, el profesor Dumbledore y Remus Lupin se miraron y luego dijeron con una sonrisa, también me prometió que asumiría temporalmente el cargo de profesor de defensa contra las artes oscuras durante la mitad restante del semestre. Después de todo, creo que es una lástima que el profesor Quirrell se haya ido, pero este puesto no puede permanecer vacante para siempre. Después de todo, si eso sucede, tu clase de defensa contra las artes oscuras existirá solo de nombre. Hola, profesor Lupin. Mon se inclinó cortésmente ante el profesor Lupin. Lo que no esperaba fue que después de que el profesor Lupin le saludara con la cabeza, en realidad dijera, cuando te vi hace un momento, sé quién eres y tu apariencia. Es como una mezcla de los rasgos faciales de tu padre y tu madre, y es el estado más equilibrado. Creo que serás mejor que tu padre en el futuro. Por supuesto, no solo conozco a tu padre, incluso trabajé con tu padre durante un tiempo. Los ojos del profesor Lupin eran muy suaves, como la luz de la Mon reflejada en un lago en calma, aunque solo fueron 1 o 2 cortos. Pero él y yo nos hicimos muy buenos amigos. Desafortunadamente, cuando él y tu madre se casaron, yo no tuve tiempo de llegar, así que tuve que ir a su residencia a comer después de su boda. Si mal no recuerdo, todavía no naciste. Mon estaba convencido. Me temo que el trabajar juntos durante un periodo de tiempo mencionado por el profesor Lupin se refiere al momento en que su padre llegó por primera vez al Reino Unido. Según el tío Goloff, el inglés de su padre no era muy bueno en eso. En ese momento y él no estaba muy familiarizado con los británicos, yo no entendía las reglas y condiciones del mundo mágico, así que trabajé durante un tiempo en trabajos donde el salario era muy bajo o incluso nulo, y solo comía 3 veces al día. Nota 2. Ah, lo siento, profesor. Mon dijo disculpándose. Después de que mi padre falleció, mi madre no hablaba a menudo sobre el pasado de mi padre. La mayor parte de mi comprensión sobre él provino de mi tío, así que no lo hice. No sé si existió algo así en el pasado. El profesor Lupin asintió levemente con tristeza, puedo entender. También estoy muy triste por la muerte de tu padre. Si no te hubiera visto hoy, este también sería un evento pasado que no es fácil de mencionar para mí. Ah, afortunadamente, el director dijo que eres muy bueno ahora y que tu padre definitivamente estará orgulloso de ti. Después de todo, para él, ¿no eres su sustento en este mundo? Nota 1. En el trabajo original, Remus Lupin fue mordido por el hombre lobo Fenrir Greyback cuando era muy joven. La razón era que Greyback quería vengarse del padre de Lupin, Lila Lupin.
Nota 2. Debido a su identidad como hombre lobo, Remus Lupin siempre ha tenido una vida muy infeliz. Excepto por enseñar en Hogwarts en 1993, Remus Lupin ni siquiera consiguió mucho en otros lugares. Tenía un trabajo decente, por lo que siempre vestía ropa sencilla y siempre parecía cansado y abatido. Mon sabía muy bien que su padre nunca había sido profesor en Hogwarts, y había encontrado un trabajo regular y de alta calidad después de venir al Reino Unido por un tiempo, por lo que podía deducir el momento en que su padre conoció a Remus Lupin. Capítulo 153. Un Gavin diferente. Como durante las vacaciones de Navidad no quedaba mucha gente en el castillo, había asientos vacíos por todas partes. Aunque no hay reglas entre semana que requieran que los jóvenes magos no coman en las mesas largas de otras universidades, en cualquier caso, cuando hay jóvenes magos de otras universidades cercanas, la mayoría de la gente seguirá prefiriendo elegir su propia mesa larga en la academia. En la actualidad, solo hay 3 o 5 personas sentadas en cada mesa larga, por lo que los jóvenes magos restantes no tienen preocupaciones. Moon aprovechó su buena popularidad para arrastrar a todos los jóvenes magos que se quedaron en la escuela a la escuela Hufflepuff. Mon habría planeado originalmente traer a los profesores aquí también, si no hubiera considerado que todos se sentirían restringidos después de que los profesores vinieran. Entonces, Daniel, ¿por qué elegiste quedarte en la escuela? Lee Jordan de Gryffindor miró a Daniel Milton, de primer año de Hufflepuff. Sí, el apellido de Daniel es el mismo que el de Dayton. Daniel hinchó las mejillas y arrancó las zanahorias de su plato con un tenedor. Mi padre trabaja en el Departamento de Cooperación Mágica Internacional. Siempre lo trasladan de aquí para allá por motivos laborales. Parece que han aparecido allí esta Navidad. Algunas especiales. Condición, así que fue hasta Francia y no pudo volver a pasar la Navidad conmigo. Incluso si volviera a casa, estaría sola, así que, aunque solo mencionó brevemente a su padre, la mayoría de los pequeños magos entendieron las implicaciones de las palabras de Daniel. Solo Gavin Travers, el estúpido de Slytherin, miró a Daniel con la cara en blanco. Entonces, ¿dónde está mamá? Los demás miraron a Gavin con sorpresa, preguntándose si realmente no entendía lo que dijo Daniel o simplemente era demasiado estúpido. Mon casi arroja un chorro del jugo de calabaza que acababa de beber. Tos, tos, tos. Mon se golpeó el pecho para sentirse más cómodo después de asfixiarse. Luego se limpió la boca y ayudó a Gavin, que todavía estaba confundido, a explicar a los demás. No lo hizo a propósito. Realmente no lo entiendo. Daniel frunció los labios, forzó una sonrisa y dijo, está bien. En primer lugar, no es algo de lo que sea difícil hablar. Vengo de una familia monoparental. Mi madre falleció cuando yo tenía 1 año. Incluso si la inteligencia emocional de Gavin es baja, no es que aún no haya descubierto qué error cometió, por lo que se rió torpemente 2 veces, se rascó la cabeza y se disculpó rápidamente. Para sorpresa de Mon, este tipo en realidad se estaba disculpando sinceramente. Por un momento, Mon casi pensó que algo andaba mal con su legitimancia. Pero pronto entendió, la legitimidad no causará tales problemas. No hay duda de que Gavin Travers probablemente esté realmente cambiando. De hecho, en los últimos 6 meses, Mon también es cierto que Gavin Travers nunca ha sido intimidado. ¿Y tú, Gavin? Mon miró al gran hombre con curiosidad. ¿Por qué no te fuiste a casa? Gavin se encogió de hombros. No hay motivo, simplemente no quiero volver. Pasar la Navidad en casa es demasiado aburrido y siempre les gusta mencionar a mi tío muerto. Tal vez lo mencionen demasiado, lo cual es un poco molesto. ¿Qué le pasa a tu tío? ¿Te molesta tanto que ni siquiera quiere volver a casa? Preguntó Lee, un poco ofensivo, pero obviamente Lee lo hizo a propósito. Gracias a los incansables esfuerzos de Mon y de todos los miembros de la oficina del periódico escolar, de hecho no todos son tan hostiles entre sí como antes, pero cierta hostilidad, conflictos y fricciones siguen siendo inevitables, y todavía es común que no nos gusten unos a otros. Por supuesto, sigue siendo mucho mejor que antes. Mi tío es un mortífago. Gavin frunció los labios y lo dijo con indiferencia, pero silenció a todos. Lee era el más silencioso, porque si el tío de Gavin Travers era un mortífago, significaba que Gavin odiaba oír hablar de su tío, un mortífago, en su familia, es decir, explica ¿es Gavin Travers un buen Slytherin? Lee Jordan rápidamente tomó un sorbo de sopa y pensó en las cosas que Gavin había intimidado a otros en el pasado, para calmarse. Muy divertido. Al ver que los temas de conversación de todos se volvían cada vez más extraños, Mon rápidamente cambió el tema a otra cosa. Por cierto, ¿has notado al caballero en el banco de profesores que no es profesor? Todos asintieron, por lo que Mon dio directamente la noticia de que el profesor Lupin sería el profesor temporal de defensa contra las artes oscuras en la segunda mitad del año. De todos modos, todo el mundo lo sabrá tarde o temprano, ahora se puede utilizar para cambiar de tema, lo que se considera el mejor uso. Se siente como si no hubiera visto informes sobre este profesor en ningún lugar antes. Alguien miró con curiosidad al profesor Lupin que estaba bromeando con la profesora McGonagall y me preguntó cuáles son sus habilidades. ¿Es otro bicho raro? Por supuesto que no. La fuerza de este profesor debería ser muy buena. Mon dijo con una sonrisa. Después de todo, fue invitado personalmente por el profesor Dumbledore. Bert dudó en hablar. Sabía que el profesor Lupin era un hombre lobo, pero el profesor Dumbledore le había dicho específicamente que no revelara la noticia, así que lo pensó y se contuvo. Al principio pensó que, después de todo, los hombres lobo estaban llenos de peligro, pero luego lo pensó, ¿no era él mismo un hombre lobo? No sentía que estuviera dispuesto a dejar Hogwarts, así que, por supuesto, ya no estaba calificado para fingir exponer al profesor Lupin, sin mencionar que el profesor Lupin se veía, de hecho, bastante lamentable.
Bert guardó silencio por un momento, y cuando volvió en sí, la conversación de Mon y los demás de repente giró a un lugar extraño. ¿En serio? ¿Realmente podemos hacer esto? Después de todo, Daniel todavía era un niño. Ahora ya no estaba deprimido y, en cambio, miró a Moon con entusiasmo. Excepto él, la mayoría de los otros pequeños magos miraron a Moon con entusiasmo, como si hubieran escuchado alguna sugerencia maravillosa. Por supuesto. Moon miró la apariencia de todos y dijo con una sonrisa, la oficina del periódico de la escuela no es un lugar especial. Si quieres, puedes ir allí en cualquier momento. Por ejemplo, puedes venir a jugar con nosotros. O síguenos. Compartamos un pequeño chisme. Siempre que no sea mientras estamos ocupados, no importa, ya que tienes tanta curiosidad, podemos ir a la oficina del periódico de la escuela y te lo presento. Echemos un vistazo a nuestro trabajo habitual, para que si estás interesado puedas unirte a nosotros el año que viene. Los pequeños magos asintieron repetidamente, y así, todos aceleraron el ritmo de la comida, y entre ellos Travers era el más voraz. No sentía curiosidad por la redacción del periódico de la escuela, ya había entrado antes. Pero si pudiera ir allí con todos, parece que, nada mal. Capítulo 154 Navidad. La visita a la redacción del periódico escolar fue realmente adictiva para los pequeños magos. De hecho, la visita en sí no fue interesante aparte de la imprenta, no había nada raro en la redacción del periódico escolar. Sin embargo, pase lo que pase, una vez que muchas personas participan juntas y todos se ríen y se divierten juntos, incluso las cosas que originalmente eran aburridas se volverán interesantes. Temprano en la mañana de Navidad, tan pronto como Mon llegó a la sala común, vio una gran pila de regalos de Navidad apilados debajo del árbol de Navidad junto a la chimenea, mientras se elogiaba descaradamente por ser lo suficientemente inteligente como para no salir con un libro. Abrí el regalo a toda prisa. El paquete más grande vino de Mamá Ann, quien le dio a Mon un libro de gran tamaño, que era una reimpresión del atlas de ingredientes de pociones clásicas. En él se registraban muchos de los ingredientes necesarios para preparar pociones, y cada uno era único. Imagen, y las materias primas en la imagen continuarán girando a una velocidad constante para que los lectores puedan ver la imagen completa de esta materia prima. El regalo del tío Golof fue un excelente kit de mantenimiento de varita. La botella de aceite utilizada para aplicarla en la varita valía varios galeones, y había 5 botellas del mismo aceite en esta pequeña caja. El regalo del tío Edgar fue un hermoso bastón de madera con incrustaciones de plata. Aunque no sabía qué uso podría tener esta cosa, Mon pensó en usar este bastón para competir con los dos hermanos Victor y Adam, definitivamente tendrán envidia. Hagrid le dio a Moon una manta. El material no era la piel de un unicornio, sino la piel de un testral. Moon una vez le mencionó a Hagrid que estaba particularmente interesado en estos caballos invisibles. En la carta enviada con el regalo, Hagrid mencionó específicamente que para asegurarse de que Mon pudiera ver la manta, acudió al profesor Dumbledore hasta que el profesor Dumbledore confirmó que Mon podía ver la manta. Solo Hagrid se atrevió a darle este regalo. El regalo que Arlene le dio a Mon fue un juguete de un hombrecito montado en una escoba. Lo curioso fue que cada vez que la escoba despegaba, el hombrecito se sorprendía al tambalearse y luego rápidamente abrazaba la escoba. Pero Mon se rió 2 veces antes de que su rostro se oscureciera, porque este villano obviamente le recordaba a sí mismo. De Gal fue un enorme pastel de Navidad con 4 figuritas dibujadas con almíbar. Gal dijo en la tarjeta de felicitación que así se veían en Shafin Manor el año pasado, pero Mon nunca vio esto. Muy deliciosa. De Navidad de Cedric fue muy reflexivo. Era un libro de recortes de periódico lleno de artículos clave del periódico escolar de este año, que parecía lleno de recuerdos. Lo que más conmovió a Mon fue sin duda el regalo de Violet, que era una hermosa pintura al óleo estática. Había un camino apartado en la imagen, con árboles altos a ambos lados del camino y puntos de luz brillando a través de los árboles. Hombres jóvenes y doncellas. La niña levantó una hoja con una brillante sonrisa en su rostro, mientras el niño estaba de pie a su lado, mirando en silencio el rostro de la niña escondida detrás del agujero en la hoja, también sonriendo. Mientras intentaba colocar la pintura en el marco, Mon vio las pequeñas palabras en la parte posterior de la pintura que decían, no se moverá, y mucho menos se separará. Como era de esperar, el regalo del profesor Dumbledore fue un libro, con una nota dentro del libro que contenía una lista de libros. Aunque no hay explicación, no hay duda de que probablemente se trate de una lista de libros que el anciano quiere recomendarle que lea en el futuro. Lo que sorprendió a Mon fue que en realidad recibió regalos de Floris y el profesor Lupin. El regalo de Floris es un pequeño colgante con gema, que se ilumina cuando lo tocas 2 veces y se apaga cuando lo tocas 2 veces más. Es interesante, pero para ser honesto, la luz no es muy brillante, por lo que es más como una decoración. O algo así. Y el colgante de gema en sí no parecía muy caro. El regalo del profesor Lupin era una foto de él y el padre de Mon. Los regalos de los dos tomaron a Moon con la guardia baja, porque Moon no preparó ningún regalo de Navidad para Floris. Para ser honesto, si no hubiera sido por este regalo repentino, Moon casi lo habría olvidado. Alguna vez había tenido esa relación con ella. Hubo una intersección. En cuanto al regalo del profesor Lupin, debido a que solo confirmó que el visitante era el profesor Lupin hace 2 días, el regalo que preparó para el profesor Lupin no llegará hasta el mediodía de hoy. Por supuesto, lo más importante ahora es, ¿qué debería hacer Floris? Mon se rascó la cabeza y pensó por un momento, decidió escribir a mano una carta de disculpa y luego adjuntó un marcador de plumas de caballo único que había comprado con su regalo de Navidad como regalo, y al mismo tiempo volvió a preocupar a Debbie. El regalo definitivamente no podría entregarse de inmediato, y solo podía esperar que su sincera disculpa hiciera que a Floris no le importara demasiado.
Antes de que comenzara el banquete, Mon encontró al profesor Lupin y le dio su regalo. Era una bata navideña nueva de la tienda de Madame Malkin. La tela era excelente y también tenía muchas funciones, como la limpieza automática. Este es también el regalo de Navidad que Mon le dio al tío Edgar. Edgar a menudo arruinaba su ropa debido al trabajo. Con esta bata, el profesor Lupin no tiene que usar su vieja bata para asistir a los banquetes. Todavía puede usar esta túnica para enseñar a los pequeños magos. El banquete de hoy no fue muy animado, después de todo, no mucha gente se quedó en Hogwarts durante la Navidad, pero todos estaban muy felices y los profesores prepararon muchos pequeños obsequios y fuegos artificiales emergentes. Además de las comidas navideñas, en la mesa larga también hay muchos dulces diferentes. El profesor Dumbledore se puso el hermoso sombrero puntiagudo decorado con estrellas que Mon le regaló. La profesora McGonagall también rara vez se ponía hermosas túnicas con estilos novedosos y colores brillantes, e incluso acompañó al profesor Dumbledore a bailar con Hagrid. Ambos parecían muy cansados del baile, pero el efecto fue muy bueno y todos se divertían y reían sin parar. Trelawney no dejó de divertirse y siguió hablando y riendo con todos. Lo único que lamentó fue que después de beber mucho ponche de huevo y vino tinto, todavía se desmayó borracha en la mesa. Sí misma. Al final del banquete, todos encendieron juntos todos los fuegos artificiales emergentes y todos abrieron todos los pequeños obsequios apilados debajo del árbol de Navidad. Mon recibió un gran trozo de chocolate, un juego de ajedrez mágico y una brillante bola de cristal. Cuando regresó al dormitorio, finalmente conoció a Phoebes y le dio el regalo de Navidad que le había preparado. Una bolsa que no lastimaría a nadie si la pisara, pero que haría que un ratón saltara de debajo de sus pies. Phoebes estaba profundamente conmovido después de recibir el regalo. Mientras decía que definitivamente recibiría más noticias exclusivas en el nuevo año, después de que Moon se diera la vuelta, lo recompensó con 2 bombas de estiércol como regalo de Navidad. Como resultado, todo rebotó. Moon lo devolvió y también recibió un solvent como bonificación. Capítulo 155. Choza gritando. En los días siguientes, los días de todos básicamente transcurrieron lentamente así. Un grupo de jóvenes magos comieron juntos todos los días, jugaron ajedrez mágico, salieron a pelear bolas de nieve o leyeron libros, hicieron la tarea y deambularon juntos por el castillo. De vez en cuando, Mon llevaba a Bert a la cabaña de Hagrid para visitarlo y ayudarlo. En los primeros 2 días, todos todavía estaban un poco nerviosos al enfrentarse a jóvenes magos de otras universidades que no habían tenido mucho contacto con ellos antes. Después de 2 días, este tipo de moderación desapareció gradualmente, incluso los 2 que originalmente eran los más estrechos. El pequeño mago de Ravenclaw podrá charlar y reírse con otras personas más tarde. En su tiempo libre, Mon básicamente iba y venía entre el dormitorio, la biblioteca, el dormitorio y la biblioteca, con la esperanza de terminar de leer esos libros lo antes posible y confirmar si había alguna información importante en ellos. De esta manera, poco a poco llegó el tiempo hasta el último día de 1990, el 31 de diciembre. Al mismo tiempo, esta noche también será una noche de Mon llena. Durante todo el día, Bert siempre estuvo deprimido y ni siquiera almorzó. Fue solo después de que Mon y el profesor Lupin lo persuadieron varias veces que finalmente estaba dispuesto a cenar. Aunque ya existe el profesor Lupin para cuidar de Bert, considerando la ligera resistencia de Bert al profesor Lupin, sin mencionar que el profesor Lupin ahora es solo un profesor temporal y no está determinado si continuará el próximo año o incluso después. Se quedó en Hogwarts para enseñar, por lo que el profesor Dumbledore decidió dejar que Mon acompañara a Bert y al profesor Lupin durante la noche de Mon llena como se planeó originalmente. Por supuesto, originalmente se suponía que este plan se implementaría después de las vacaciones de Navidad, pero ahora que Mon decidió permanecer en la escuela, el profesor Dumbledore naturalmente hizo avanzar el plan. Como era de esperar, el profesor Lupin llevó a Bert y Mon hasta la dirección de Whomping Willow. Deberían haberse transformado directamente en Shrieking Shack como lo hizo el profesor Lupin antes. Y a juzgar por la mirada familiar de Bert, era obvio que la última vez que se transformó en la escuela fue en Screaming Shack. Efectivamente, después de caminar un rato por el camino, tal vez sintiendo que la atmósfera era un poco aburrida, Bert le susurró a Mon: la última vez que yo me convertí en un hombre lobo, también vine aquí. Hay un túnel secreto. Debajo del sauce boxeador conducía directamente a la choza de los gritos. El profesor Lupin parecía tener otras cosas en ese momento, así que el profesor Dumbledore me llevó allí para que el profesor Lupin, que estaba temporalmente libre, pudiera cuidar de mí más tarde. Me dijo que no existía la poción Wolfsbane cuando estaba en Hogwarts, así que tuvo que ir allí a transformarse para no cometer un gran error cuando estuviera inconsciente. En cuanto a por qué todavía vamos a Shrieking Shack ahora, Burt bromeó tristemente para sí mismo, tal vez sea porque no puedo evitar querer gritar después de convertirme en lobo. De lo contrario, deberíamos poder ir a Shrieking Shack ahora, esta vez en la choza de los gritos. En la escuela. Mon no dijo nada, solo le dio unas palmaditas suaves en el hombro a Bert para expresarle consuelo. Después de acercarse al sauce boxeador, el profesor Lupin apuntó con su varita y un guijarro en el suelo voló con un zumbido y golpeó el nudo de la cicatriz en el tronco del sauce boxeador. El sauce boxeador todavía se balanceaba lentamente. Aferrándose a sus ramas de repente se quedó quieto. Vamos, oscurecerá pronto. El rostro del profesor Lupin se veía más pálido hoy de lo habitual. Guardó su varita y primero los dejó entrar a los 2 por el agujero del árbol debajo del tronco, mientras él caminaba el último. Después de entrar al pasaje secreto, las emociones de todos comenzaron a deprimirse más y nadie habló más, hasta que finalmente llegaron al final de Shrieking Shack y continuaron por el camino. Este lugar parece una casa vieja común y corriente.
Hay muebles rotos por todas partes y el papel tapiz está básicamente moteado o completamente despegado. Afortunadamente, no hay muchos rastros de polvo y suciedad después de venir aquí por primera vez. O el profesor Lupin simplemente ya había limpiado una vez. Todas las puertas y ventanas exteriores han sido completamente selladas con tablas de madera. Aunque las habitaciones están completas, en realidad no hay nada que ver. Por lo tanto, después de entrar, el profesor Lupin los llevó a los dos a una habitación más grande y relativamente vacía, y luego se sentó con Birch. Mon miró las expresiones de las dos personas. A través de la tenue luz de la habitación, pudo ver que la depresión y el miedo en el rostro del profesor Lupin estaban relativamente mejor, pero también un poco deprimidos. Pensó por un momento y sacó la bola de metal hueca de su bolsa de terciopelo con hebillas. Tan pronto como entró en contacto con la oscuridad del mundo exterior, la bola de metal inmediatamente levitó e iluminó toda la habitación. Un pequeño electrodoméstico muy delicado. El profesor Lupin se rió entre dientes y comentó, antes había algunas velas aquí. El profesor Dumbledore también trajo algunas cuando vino la última vez. Si las necesita, puede ir al lado. Sáquelas del gabinete. En la habitación, pero es mejor no mantener la habitación iluminada, de lo contrario la gente de Hogsmeade sentirá curiosidad. Mon respondió y al mismo tiempo sacó un largo trozo de tela de seda para cubrir completamente la ventana. De esta manera no tendrás miedo de que la gente de afuera lo vea. Nota 1. El profesor Lupin asintió levemente, luego miró de reojo a Bert a su lado y luego se dio cuenta de que bajo la suave luz blanca, el estado de ánimo de Bert parecía haber mejorado ligeramente. Se echó a reír y luego se dio cuenta de que había estado infectado con licantropía durante demasiado tiempo y que nunca antes había tomado una poción de acónito, por lo que ya estaba acostumbrado a sufrir la tortura de la transformación en la oscuridad silenciosa. Pero es posible que Bert todavía necesite un poco de apoyo. Inmediatamente después, Remus Lupin de repente se sintió un poco aturdido otra vez. Los dos niños frente a él le recordaron algunos eventos pasados. Así es, el pasado es el pasado. Se acabó. El profesor Lupin sacó dos capas grandes y le entregó una a Bert, mientras mantenía la otra en la mano. Mon se dio cuenta de que iban a cambiarse de ropa y salió a dar un par de paseos. Efectivamente, cuando regresaron, todos se quitaron la ropa y se pusieron sus mantos. Luego, en el silencio, las tres personas se sentaron en silencio hasta que un tiempo después, Mon de repente notó que las dos personas tenían expresiones dolorosas y sus cuerpos comenzaron a moverse involuntariamente. La Mon en el cielo había revelado su cara blanca y su contorno redondo en algún momento. En la habitación, Bert fue el primero en caer de su asiento, incapaz de sostenerse y rascándose el cuerpo con ambas manos. La capa que previamente los envolvía se había deslizado silenciosamente en este momento. Debido a esto, el loco retorcimiento y la deformación de los huesos de sus cuerpos quedó completamente expuesto a Mon. De la licantropía ha comenzado. Nota 1. La ubicación específica de Screaming Shad está en las afueras de Hogsmeade, un lugar relativamente remoto, por lo que normalmente nadie pasa, así que solo cubre la luz. Nadie desde afuera puede verlo a menos que te acerques. La ventana tapiada estaba cubierta de seda. Capítulo 156. Noche de transformación del lobo. Comparado con Bert, el profesor Lupin, aunque su rostro también estaba lleno de dolor, había estado reprimiendo su deseo de gritar y solo sacaba gruñidos roncos de su garganta. Además, ya sean los espasmos y sacudidas del cuerpo o las aterradoras torsiones de los huesos del cuerpo, ninguno de los dos puede decir quién es mejor. Al contrario, es el profesor Lupin más grande quien es más intuitivo visualmente. Siente la tortura que soportó. Bajo los ojos preocupados de Moon, los huesos de sus cabezas continuaron alargándose y sus cuerpos se volvieron extrañamente más largos y estrechos. Capas de pelo comenzaron a brotar en sus cuerpos, y las palmas que originalmente rascaban sus cuerpos cambiaron para parecerse a garras de animales. En un momento, Bert y el profesor Lupin se transformaron en dos lobos gigantes al mismo tiempo. En comparación con los lobos grises comunes, sus cuerpos eran más grandes, sus hocicos eran un poco más cortos y sus pupilas se parecían más a las de los lobos y entre los humanos. Nota 1. Estrictamente hablando, en comparación con esas bestias caninas comunes. Nota 2. Después de la transformación, en realidad están más cerca de los lobos gigantes que Moon vio en la ilusión de cristal de Morglan. Al ver a las dos personas tiradas en el suelo sin moverse, Mon no pudo evitar acercarse unos pasos con cierta preocupación y preguntó en voz baja: «Profesor Lupin, Bert, ¿se encuentran bien?» Bert no reaccionó en absoluto. Bajó la cabeza y miró fijamente hacia adelante, sin saber lo que estaba pensando. El profesor Lupin, por otro lado, se levantó de mala gana y asintió levemente. Sus ojos todavía estaban llenos de fatiga y se podía ver vagamente un poco de locura animal. Afortunadamente, su conciencia todavía está clara. Parece que la poción acónito debe haber surtido efecto y es muy efectiva. Eso es bueno. Mon se relajó un poco, sacó algunos tazones grandes más de la bolsa de terciopelo con hebilla, puso en ellos algunos filetes menos cocidos de la cocina y agregó 2 tazones más. Agua. Supongo que puedes resistirte un poco a la forma en que tu cuerpo come ahora, especialmente tú, Bert, pero agregar un poco de comida y agua puede hacer que estés menos cansado y débil. Bueno, chicos, salid a verme si pasa algo en un rato, y limpiaré este lugar. En los próximos años, es posible que vuelvan cada mes. El exterior debería estar en un estado ruinoso, pero el interior podría estar más ordenado y más cómodo. Mon acababa de salir de la habitación, y luego escuchó el estridente y tembloroso mugido del lobo proveniente de la habitación. Aunque no había escuchado antes los gritos de las dos personas después de que se transformaron en lobos, el sonido de los gritos se reveló a juzgar por la emoción. Esta voz obviamente vino de Bert.
Probablemente, como dijo el propio Bert, las emociones dolorosas acumuladas en su corazón le impidieron contener su impulso de gritar miserablemente, por lo que necesitaba venir a Shrieking Shack para completar su transformación. Mon suspiró, sacó su varita y comenzó a completar el trabajo de reparación en cada habitación. El tiempo pasó volando y, después de reparar toscamente la cabaña de los gritos, Mon encontró una habitación solo y leyó un libro. No hace falta decir que Bert definitivamente no quiere estar expuesto a la mirada de Mon cuando se convierta en un hombre lobo. Todavía necesita tiempo para aceptar estas cosas poco a poco. Por lo tanto, Mon no tuvo más remedio que regresar y echar un vistazo de vez en cuando, dejándoles más tiempo para estar solos. A lo largo de la noche, Bert gritaba de vez en cuando. No tenía más remedio que usar este método para desahogar la frustración en su pecho. Además, no tocó la comida ni el agua que dejó Mon. Solo el profesor Lupin bebió un poco de agua y se comió un trozo de filete. Cuando el cielo se iluminó de nuevo y jirones de luz del sol brillaron a través de los huecos de las tablas de madera de las ventanas, Mon estiró su cintura vigorosamente justo cuando estaba a punto de regresar. Escuchó la voz de Lupin proveniente de la habitación de allí. Voz del profesor Mon, nos hemos recuperado. Mon tomó una decisión y rápidamente guardó los libros y regresó a la habitación de al lado. Efectivamente, el profesor Lupin y Bert estaban sentados en el suelo con rostros pálidos y cansados. Aunque estaban en malas condiciones, de hecho se habían transformado nuevamente en formas humanas. El chico no supo qué decir por un momento. Ante tal tortura, cualquier tipo de consuelo parecía particularmente pálido. Entonces Mon simplemente les sonrió a los dos y luego dio un paso adelante para ayudarlos a levantarse uno por uno. Profesor, Bert, ¿quiere seguir descansando aquí un rato? ¿O prefiere volver lo antes posible y dormir bien? El profesor Lupin miró a Bert. Si estuviera solo, sería más cómodo recuperar fuerzas aquí, pero Bert obviamente quería regresar al castillo y esconderse en su dormitorio antes de que sus compañeros se levantaran. Regresen rápido, de lo contrario todos se levantarán más tarde. Si me golpean, quedaré expuesto. El profesor Lupin se puso de pie, se apoyó en la pared y les dijo a los dos. Está bien. Moon los apoyó a los dos con fuerza y regresó con cuidado en dirección al pasaje secreto. En los días siguientes, ni el profesor Lupin ni Bert volvieron a aparecer en el auditorio. Nadie pensó mucho en el profesor Lupin, pero obviamente optaron por evitar hablar de Bert. Todo el mundo sabe por qué Bert desapareció repentinamente en los últimos días. Pequeños magos siguen viviendo sus tranquilas vacaciones como siempre, leyendo libros y haciendo los deberes juntos. Con la ausencia de Bert, nada parece haber cambiado, pero de hecho, todos tienen algunas emociones indescriptibles en sus corazones. Pase lo que pase, desde las vacaciones hasta ahora, han estado jugando juntos casi todos los días. Sería una tontería decir que no tienen ningún sentimiento. Pero Bert es un hombre lobo peligroso, Mon es muy consciente de las emociones de todos. A diferencia de los amigos anteriores de Burt, estos pequeños magos que se juntan todos los días durante las vacaciones de Navidad primero conocen la identidad de hombre lobo de Burt y luego se unen a su organización. En términos relativos, aceptan más al Bert actual que a algunos de sus antiguos amigos. Es solo que su educación a largo plazo les impidió reconocer a Bert rápidamente, eso es todo. Si Mon los ilumina ahora, la mayoría de ellos definitivamente comprenderán rápidamente sus verdaderos pensamientos y emitirán sus propios juicios. Pero Mon no pudo hacer eso. Nota 1. En la tercera película de la serie de Harry Potter y el prisionero de Azkaban, el hombre lobo transformado por el profesor Lupin se muestra como una criatura con apariencia entre lobos y humanos, pero de hecho en la obra original, el hombre lobo se parece más a un lobo real después de la transformación, pero habrá ligeras diferencias en algunas características. Nota 2. Los lobos se clasifican biológicamente como carnívora, Canidae, género Canis, especie de lobo y se dividen en múltiples subespecies. No existe el concepto de Wolfidae en carnívora. En caso de que algún lector esté confundido, esto está marcado aquí. Capítulo 157. Nuevas leyes. La razón es simple. Su intervención ahora puede hacer que estos jóvenes magos se den cuenta de la decisión que realmente quieren tomar, pero después de todo, esto solo sucedió gracias a la interferencia de Moon. Y si se les permite pensar y dudar en esta dirección, y finalmente tomar una decisión debido a la amistad que sienten en sus corazones, entonces tendrán una comprensión más clara del significado de su decisión y tendrán más confianza. Todavía puedo tomar esa decisión cuando enfrente cosas similares en el futuro. Esto es algo más valioso y todo lo que se necesita es algo de tiempo. Da la casualidad de que, para la mayoría de los magos jóvenes en este momento, lo menos valioso es el tiempo. La noche en que el profesor Lupin y Bert se convirtieron en lobos, las vacaciones de Navidad en Hogwarts entraron oficialmente en la segunda quincena. Llegó enero de 1991. La vida era como siempre. El 4 de enero, Mon volvió a la oficina del director y conversó con el profesor Dumbledore sobre el profesor Lupin. La razón fue que escuchó que el profesor Lupin solía gritar. No tengo mucha curiosidad por saber cómo se puede garantizar que el profesor Lupin no saldrá de la casa de los gritos sin la poción matalobos. Como era de esperar, el profesor Dumbledore habló sobre Wonpinu y Joe. Nota 1, y luego los dos conversaron sobre el profesor Lupin y el padre de Mon, y sobre los amigos del profesor Lupin de sus días de estudiante. Finalmente, el tema naturalmente llevó a la muerte de James Potter y Lily Potter. El profesor Dumbledore no dijo mucho sobre este último tema, solo lo tocó brevemente. Mon podía ver claramente la tristeza del anciano cuando hablaba de este asunto, por lo que no hizo más preguntas deliberadamente. Para él, solo escuchar el nombre Peter Pettigrew era suficiente. Ni siquiera necesitaba saber que Peter Pettigrew era hombre muerto.
Después de obtener el nombre que más necesitaba, Mon se volvió para hablar con el profesor Dumbledore sobre otras dos cosas. Una era que necesitaba dejar la escuela y esperaba que el profesor Dumbledore lo aprobara, y la otra era que necesitaba dejar la escuela. Cosa es, profesor, creo que probablemente habrá personas interesadas que se darán cuenta del problema del profesor Lupin más adelante. Mon dijo con un dejo de preocupación. Al igual que Bert, tiene que soportar la noche de Mon llena todos los meses. El problema con la tortura de la transformación y los días posteriores de debilidad es que la identidad de Bert como hombre lobo es conocida por todos en la escuela. Me temo que alguien se enterará del problema del profesor Lupin en como máximo 2 meses. Ah, sobre esto, creo que tienes razón, Mon. La sonrisa en el rostro del profesor Dumbledore no se iluminó ligeramente debido a este incidente, sino que se volvió un poco más orgullosa, pero creo que no hay necesidad de preocuparse. Mon frunció el ceño confundida. El anciano miró a Mon a los ojos en silencio y dijo con una sonrisa, creo que quizás no te des cuenta de lo maravilloso que has hecho. En este momento, todavía estás hablando en contra del regreso de Bert a Hogwarts. Hay muy pocas personas en Phi, y todo es gracias a ti. Pero, profesor, esto es diferente de la situación del profesor Lupin. Mon explicó, Burt es un estudiante, un niño. La razón por la que no hay gran problema en permitirle regresar a Hogwarts para ir a la escuela es que no discriminar a los estudiantes desfavorecidos redunda en interés de algunos padres y se ha ganado la simpatía de muchos padres y personas de la sociedad. Pero un profesor, esto no interesa a nadie. La mayoría de los padres pueden aceptar que sus hijos tengan un hombre lobo como compañero de clase, pero no pueden aceptar que sus hijos tengan un profesor hombre lobo. Incluso en términos del grado de peligro entre los dos, se puede decir que son iguales en el cielo y la tierra. Por lo tanto, una vez que se exponga la identidad del profesor Lupin, no hay duda de que la tormenta de opinión pública provocada será mayor que la provocada por el regreso de Bert. La tormenta fue mucho más grande y violenta. El profesor Dumbledore miró a Mon en silencio y no habló hasta que terminó de hablar. Tienes razón, Mon, pero en 1 o 2 meses, el incidente de Bert demostrará la efectividad de la poción Wolfsbane. Efectividad, él es simplemente un ejemplo vivo de que como mientras se demuestre que la poción Wolfsbane es efectiva, la oposición se reducirá considerablemente. Me temo que no. Mon negó con la cabeza. Ya lo dejaron claro cuando estaban debatiendo con esas voces opuestas. A esas personas no les importa en absoluto si la poción acónito es efectiva. Creerán obstinadamente que los hombres lobo es peligroso, incluso si existe la poción acónito, argumentarán que el profesor Lupin puede olvidarse de tomar la poción acónito, o incluso maliciosamente no tomar la poción acónito. El joven miró al anciano con dudas y de repente se sintió un poco extraño. Lógicamente hablando, ni siquiera puedes pensar en estas cosas. Esos artículos que nos critican y esas cartas a gritos que te enviaron, solo por estas cosas. Parece que debes conocer muy bien su punto de vista. Entonces, ¿qué pasó que te obligó a tomar una decisión tan desesperada? El profesor Dumbledore se quedó en silencio. Después de mucho tiempo, finalmente sacó un trozo de papel y se lo entregó a Mon. El nuevo decreto emitido por el Ministerio de Magia entrará oficialmente en vigor a partir del próximo lunes y probablemente se publicará en el periódico en ese momento. Mon tomó el papel, lo miró y se quedó helado en su silla. ¿Hacer cumplir la legalización del código de conducta del hombre lobo Cornelius Fudge está loco? El rostro de Mon se llenó de incredulidad. Esto sin duda causará otro gran lío. No espero que esto sea cierto, Mon, pero el problema es que este decreto está a punto de ser declarado oficialmente efectivo. El profesor Dumbledore suspiró suavemente, me temo que, después de la ejecución de Jacob Thor, Fudge ha probado en la dulzura del apoyo de las masas, y sumado a la instigación de personas solidarias, esto lo llevó a decidir implementar esta ley loca. Después de que se implemente esta ley, a menos que pueda quedarse en Hogwarts para enseñar, Remus puede tener que ir a un país extranjero para escapar por unos años, o incluso más. Nota 1. La edad del sauce boxeador en realidad no es muy antigua. Este árbol mágico fue plantado por el profesor Dumbledore en 1971, porque fue en este año que Remus Lupin ingresó a la escuela. El propósito de plantar el sauce boxeador es también para proteger el pasaje secreto a Shrieking-Shack. Remus Lupin necesita usar este pasaje secreto para ir a Shrieking-Shack y pasar su noche de Mon llena. Y no solo el sauce boxeador, la cabaña de los gritos y el pasaje secreto también fueron construidos en el mismo año, todo preparado por el profesor Dumbledore para Remus Lupin, un pequeño estudiante hombre lobo. Capítulo 158 señala el llamado Código de Conducta del Hombre Lobo es en realidad un decreto promulgado por el Ministerio de Magia en 1637 que puede evaluarse como un completo fracaso. Aunque pretende permitir que los hombres lobo sobrevivan mejor en el mundo mágico británico, el problema es que esta ley requiere que los hombres lobo ingresen al Ministerio de Magia, admitan su condición de hombres lobo, firmen un documento y hagan una declaración de que nunca lo harán. Compromiso de atacar y morder a otros, y de encerrarse en la noche de Mon llena de cada mes, de no tener contacto con nadie y de eliminar por completo la posibilidad de conductas agresivas. A primera vista no parece un gran problema, pero en realidad es solo un trozo de papel de desecho. Como todos sabemos, los hombres lobo perderán la cabeza cuando se transformen en lobos bajo la Mon llena. ¿Y si firman el código? Una vez que no logran encerrarse en una noche de Mon llena, o alguien irrumpe en la habitación donde se encerraron por error, aún puede ocurrir una tragedia y aún así se convertirán en criminales. En esa época en la que no existía la poción acónito, los hombres lobo no podían hacer ninguna promesa efectiva sobre su comportamiento después de convertirse en lobos.
Es más, un buen hombre lobo no necesita firmar este código y siempre encontrará una manera de encerrarse en una noche de Moon llena. ¿Cómo podría un hombre lobo malvado estar dispuesto a entrar al Ministerio de Magia y admitir que él es el hombre lobo? ¿Hombre lobo que mordió a mucha gente? ¿Paño de lana? Más importante aún, incluso si eres un hombre lobo y firmas este código, el Ministerio de Magia no te brindará ninguna ayuda práctica para mejorar tu entorno de vida. Después de emitir este código de conducta del hombre lobo, el Ministerio de Magia no te brindará ninguna ayuda práctica para mejorar su entorno de vida. El ministerio ni siquiera cambió la clasificación biológica del hombre lobo nota 1. Así que firmar un tratado para los hombres lobo buenos no mejorará su entorno de vida, solo hará que el Ministerio de Magia los vigile de cerca. A los hombres lobo malvados no les importarán los decretos restrictivos emitidos por el Ministerio de Magia. De esta manera, el código de conducta del hombre lobo se convirtió en un papel de desecho. Entonces, ¿qué es esta nueva legalización de la aplicación del código de conducta del hombre lobo? En pocas palabras, el Ministerio de Magia implementa la captura obligatoria y hace que los hombres lobo capturados firmen el código de conducta de los hombres lobo y los monitoreen al mismo tiempo, de modo que si los hombres lobo que firmaron el código no actúan según lo acordado, puede ser encarcelado directamente en cualquier momento. No hay duda de que esto es casi una señal para iniciar una guerra con los hombres lobo. Aunque ha habido grandes conflictos entre el Ministerio de Magia y los hombres lobo durante cientos de años, de vez en cuando han ocurrido pequeños conflictos. Después de que Dorellos Umbridge redactara el proyecto de ley contra los hombres lobo se vieron directamente en una situación desesperada, por lo que difícilmente podían encontrar un trabajo decente. Por supuesto, los hombres lobo querían encontrar un trabajo antes. Un trabajo decente también es difícil, y tienes que tener suerte y tener un jefe amable, porque siempre ha habido una profunda brecha entre los hombres lobo y los magos comunes y corrientes. Pero pase lo que pase, todavía hay algunos hombres lobo de buen corazón que mantienen el autocontrol y tratan de mantenerse inofensivos. Una vez que se implemente esta nueva ley, estos hombres lobo que siempre han mantenido el autocontrol sin duda tendrán que vivir con más cautela e incluso pueden ser empujados al lado opuesto. Si no, a pesar de ser catalogado como extremadamente peligroso, dejó de esconderse y vino al Ministerio de Magia a firmar el código, y a partir de ahí quedó completamente expuesto al público. También debes renunciar a tu libertad y ser vigilado por la gente del Ministerio de Magia en todo momento. Si pierdes los estribos, puedes recibir una advertencia. Incluso si muestras hostilidad en forma humana, la gente del Ministerio de Magia lo hará. Ven a tu casa. Y todo esto se debe incluso al hecho de que fuiste atacado por un hombre lobo y te infectaste con licantropía. Tú también eres una víctima. Más importante aún, hoy te expusiste y renunciaste a tu libertad. El Ministerio de Magia ni siquiera está dispuesto a modificar tu clasificación de riesgo. ¿Qué pasa pasado mañana? ¿Quién puede garantizar que el Ministerio de Magia no emitirá leyes más atroces una y otra vez? Fue precisamente por eso que Moon pensó que Cornelius Fudge estaba loco. Si no estaba loco, ¿qué tan estúpido podría haber sido Cornelius Fudge al no haber imaginado cuánto revuelo y cambio causaría esta ley? Por el contrario, Moon preferiría creer que Fudge está loco y está demasiado ansioso por obtener los vítores y el apoyo de la gente. Como dijo el profesor Dumbledore, estaba perdido en los aplausos que recibió después de ejecutar a Jacob Thor en una luz falsa. Moon miró al profesor Dumbledore, sin saber qué decir por un momento. La aparición de este decreto hizo que Moon se diera cuenta de la razón por la que el profesor Dumbledore insistió en permitir que el profesor Lupin se quedara y enseñara en Hogwarts. La decisión del profesor Dumbledore fue correcta. Si al profesor Lupin no se le permitía quedarse en Hogwarts, el destino que le esperaba sería irse muy lejos o encarcelarse en prisión, esperando que llegara el momento de morir. Suspiró impotente. Parece que tenemos que pensar en algo, el decreto de Fudge no podía ser retirado. Moon no creía que el profesor Dumbledore no hubiera escrito para persuadir a Fudge, y no creía que el Ministerio de Magia ni siquiera pudiera encontrar un empleado cuerdo, y mucho menos otros, Kingsley, Ed. Personas como el tío Gia. Definitivamente planteó objeciones. Pero ahora que la ley está a punto de implementarse, significa que Fudge está decidido a hacerlo. Y este incidente no es una noticia del todo negativa. Voldemort aún no ha regresado. Ahora que los hombres lobos son empujados al lado opuesto y estalla un conflicto, es mejor que este tipo de cosas vuelvan a suceder en el futuro después del regreso de Voldemort. Además, el caos causado por la ley solo traerá una reputación negativa a Fudge, y renunciará antes, lo que también es mejor que causar más y mayores bajas en el futuro debido a su falta de arrepentimiento, y casi no se pudo organizar una resistencia efectiva contra Voldemort. Los prejuicios contra los hombres lobo, la hostilidad ciega hacia las voces contrarias y la codicia por el poder están arrastrando a Cornelius Fudge, un político puramente paranoico, al abismo. Desafortunadamente, él mismo no parece darse cuenta todavía de esto. De la gente común e inocente y de los amables hombres lobo que resultarán heridos en la tormenta que se avecina. Sí, y va a ser difícil para ti. El profesor Dumbledore miró a Moon y asintió suavemente. Tengo que admitir que tienes mucho talento en la batalla de la opinión pública, el derecho a hablar y el apoyo. Lo eres. Incluso mucho más talentoso que yo. Los ojos del anciano estaban inusualmente aturdidos. Volvió la cabeza y miró a lo lejos por la ventana, como si estuviera recordando algo del pasado. Nota 1. El Departamento de Gestión y Control de Criaturas Mágicas del Ministerio de Magia clasifica los peligros de todas las criaturas conocidas, utilizando como indicador de nivel, donde es el más bajo, es decir, molesto, como el más alto.
Nivel, es decir, animales conocidos por matar magos / que no pueden ser domesticados ni domados, los hombres lobo se clasifican en el nivel, debido a los peligros de su transformación en lobo. También en el mismo nivel están los dragones de fuego y 8. Araña de ojos gigantes. Capítulo 159. 3 palos de escoba. Por cierto, escuché de Severus que pareces tener un poco de curiosidad sobre por qué te permito seguirlo para comprender y aprender magia oscura. Cuando Mon estaba a punto de salir de la oficina del director, el anciano de repente volvió a preguntar con voz suave, como si estuviera susurrando. Sí, profesor. Mon se detuvo y miró al profesor Dumbledore, solo para darse cuenta de que no lo estaba mirando. A pesar de que se estaba haciendo una pregunta, sus ojos seguían mirando hacia otro lado. El cielo fuera de la ventana lo estoy. De hecho, un poco curioso. Recuerda, dije que a menudo me recuerdas a algunos viejos amigos. El profesor Dumbledore dijo lentamente, esta es la razón. Aunque puede que no te conozca lo suficiente, siempre hay diferencias entre el mismo tipo de personas. Habrá algo en común. Así que sé que siempre estarás expuesto a la magia negra. Entonces, en lugar de dejarte explorar a ciegas por varias razones en el futuro, tal vez sea una mejor opción guiarte y enseñarte. No me decepciones, Mon, ya soy muy vieja. Mon no respondió, solo hizo una reverencia, abrió la puerta y salió de la oficina del director. No había nada que responder. El anciano obviamente no quería escuchar ninguna garantía de su parte cuando dijo estas palabras. Naturalmente, estas cosas saldrán a la luz en el futuro. Del 5 de enero, Mon llegó a Oxmeade acompañado por Hagrid. Después de un tiempo, el tío Golof vendría a recoger a Mon y lo enviaría a la casa de Violet. Afuera caían copos de nieve, y cuando los dos llegaron a Oxmeade, descubrieron que habían llegado un poco más rápido de lo esperado. Entonces, por sugerencia de Hagrid, entraron juntos a las 3 escobas. Era mucho mejor entrar y tomar un par de copas que quedarse afuera en la nieve. Por lo general siempre hay mucha gente aquí y hay que esperar un rato para encontrar una mesa libre. En comparación, prefiero ir al Pixie Bar. Pero no es un buen lugar para ti, y los 3 Broomsticks debería estar aquí ahora. No hay muchos clientes todavía, parece que acaba de abrir. Hagrid abrió la puerta de 3 Broomsticks y, efectivamente, la elegante y hermosa señora Rosmerta estaba limpiando la barra y las sillas. En el bar todavía estaban colocados. No lo dejaron sobre la mesa. Hagrid. Cuando vio a Hagrid entrar con la cabeza gacha, la señora Rosmerta se quedó atónita por un momento y luego dijo con una sonrisa, ja, eres un visitante tan raro. ¿No prefieres ir a por qué de repente vienes a mí? A mitad de sus palabras, vio a Moon siguiendo a Hagrid al bar. Debido al tamaño de Hagrid, Moon había sido completamente bloqueado por él. Ajá, resulta que traje a un pequeño mago. La señora Rosmerta sacó 2 tazas de la barra. No es de extrañar que hayas venido a mi casa. Hagrid se rascó la cabeza avergonzado. La señora Rosmerta dijo esto como si no hubiera venido a las 3 escobas sin Mon. Espera, ese parece ser el caso. Sí, él y yo tenemos que esperar aquí un rato, y la familia de Muen vendrá a recogerlo más tarde, así que tomaré un vaso de hidromiel y le daré una taza. Muy bueno, ¿qué? ¿Quieres? Hagrid dio 2 pasos más, dándole a Mon algo de espacio para que pudiera quitarse la nieve flotante en su cuerpo. Estoy bien con eso. ¿Tienes jugo? Si no, leche caliente está bien. Mon dio unas palmaditas en su capa y camisa, luego siguió a Hagrid hasta la barra y se sentó. Mientras la señora Rosmerta les servía bebidas a los dos, no pudo evitar mirar a Mon. El pequeño es bastante guapo. Me resulta familiar. ¿Cuál es tu apellido? Zorro. ¿Zorro? La señora Rosmerta empujó un vaso de jugo de manzana frente a Mon, miró la cara de Mon nuevamente y de repente dijo, ah, debe ser el hijo de Anne Shafik. Sí, señora, su suposición es absolutamente correcta. Mon tomó un sorbo de jugo de manzana. Para ser honesto, estaba bastante bueno, no tan amargo como pensaba. La señora Rosmerta asintió pensativamente, no es de extrañar que se parezca un poco. A tu madre le gustaba venir aquí cuando estudiaba en Hogwarts. Ella vino aquí varias veces después de graduarse, pero tu padre y yo siempre hemos estado aquí. No oportunidad de verlo. Le entregó el hidromiel de Hagrid, les dijo a los dos que acudieran a ella si tenían algo que hacer y luego continuó limpiando la tienda. Después de que la señora Rosmerta se fue a trabajar a otra parte, Hagrid tomó un sorbo de hidromiel y de repente se inclinó y susurró. Entonces, Mon, ese incidente en el bosque prohibido fue lo que hicimos antes. ¿Cómo fue tu investigación cuando fue al bosque prohibido? Tengo algunas pistas, pero aún no estoy seguro. Hay algunas cosas que deben aclararse. Mon suspiró, miró el suelo blanco afuera y no pudo evitar suspirar. Ojalá pudiera haberlo hecho. Más durante ese tiempo. Unas cuantas nieves serán suficientes, tal vez puedas encontrar pistas más valiosas cuando patrullas el bosque prohibido. Hagrid asintió con la cabeza, no podría estar más de acuerdo. Durante ese tiempo a finales de octubre, hubo fuertes lluvias una tras otra. Todavía recuerdo que un día llovió muy fuerte. Fue como el infierno. Cuando salí por la noche con una linterna, no podía ver mucho. Como resultado, Louis seguía ladrando sobre la barba de Merlín. No tuve más remedio que llevar a Yaya para comprobar la situación. Inesperadamente, encontré muchas huellas de lobo. Pero no me tomó mucho tiempo alcanzarlos, la lluvia me desdibujó y el cielo estaba oscuro, así que les perdí la pista. Si hubiera nevado en ese momento, podría haberlos atrapado esa noche. Mon escuchó pacientemente las palabras de Hagrid, luego reprimió la emoción en su corazón y preguntó lo más comedido posible. Hagrid, Louis siguió gritando después de que lo llevaste al bosque prohibido para protegerlo. Por supuesto que no. Hagrid agitó la mano, Louis no es el tipo de perro salvaje que solo ladra. Entonces, ¿todavía recuerdas qué día fue ese?
Hagrid tomó otro sorbo de hidromiel, luego se limpió la boca con la mano mientras pensaba en ello. Unos segundos más tarde, la abofeteó con fuerza, sorprendiendo a la señora Rosmerta que estaba ajustando la posición de las mesas y sillas en la tienda. Cuando pienso en ello, sé que definitivamente no lo olvidaré. Hagrid dijo con una sonrisa en su rostro y juró, puedo garantizar que ese día debe ser el 22 de octubre, así es. Si pregúntame cómo lo recordé, en realidad fue muy simple, porque ese fue el día en que ese idiota Cornelius Fudge pronunció estas dos palabras en voz baja, anunció que sucedería al ministro de magia. Mon le dio el visto bueno a Hagrid. Aunque no estaba completamente seguro de que Jacob Tor irrumpiera en Hogwarts ese día, Mon sintió que probablemente esa era la verdad. Capítulo 160 Cabina Revelación involuntaria de Hagrid puede indicar la verdadera razón por la que Jacob Tor irrumpió en el castillo de Hogwarts, actualmente va a la casa de Violet como invitado, por lo que no importa. No hay necesidad de apresurarse en este momento, solo usa la ilusión de vidrio Mordland para resolver todo de inmediato. En lugar de encontrar apresuradamente un lugar para realizar la ilusión de cristal de Mordland y gastar su energía ahora, sería mejor esperar hasta que regrese a Hogwarts por la noche. Después de que los dos charlaron un rato en las tres escobas, estimaron que el tiempo casi se había acabado, por lo que pagaron la cuenta y regresaron afuera. Cuando acordaron la hora antes, dijeron que se encontrarían en la entrada de Hogsmeade. Dos de ellos no podían contar con Garo. El marido abrió los ojos y encontró las tres escobas. Efectivamente, cuando los dos salieron de las tres escobas y llegaron a la entrada de Hogsmeade, Golof llegó aquí usando aparición. Gracias, Hagrid. Golof estrechó la mano de Hagrid, y luego el tío y el sobrino se despidieron de Hagrid y observaron a Hagrid salir de la entrada de la aldea y regresar a la escuela. ¿Estás listo, Moon? El tío Golof miró burlonamente a Moon y dijo con un doble sentido. Moon se sonrojó con un raro sonrojo y giró la cabeza. Solo me invitaron como amigo. No estoy preparado para nada. El tío Golof puso su mano sobre el hombro de Moon, y la sonrisa en su rostro no solo era honesta y honesta como antes, sino también un poco más juguetona, pero te pregunto si estás listo para revelarte. Moon frunció los labios y pensó, sí, no importa lo que digas, tienes razón, ¿verdad? Por supuesto, definitivamente no podía decir esto, e incluso si quisiera decirlo, probablemente no tendría la oportunidad, porque el tío Golof ya se había aparecido lejos del nevado Hogsmeade. Una sensación familiar y los alrededores comenzaron a volverse completamente negros. Moon sintió como si todo su cuerpo estuviera siendo apretado hasta convertirse en una bola, e incluso respirar se volvió un poco difícil. Aunque el seguidor ha aparecido varias veces, este sentimiento todavía es un poco incómodo para Moon. Obviamente, no es tan fácil adaptarse a esto, pero debo admitir que cada experiencia es un poco mejor que la última vez. Después de que esta inexplicable sensación de opresión se disipó, lo que siguió fue la sensación de tener los pies en la tierra. Antes de que Moon pudiera ver todo a su alrededor con claridad, una inexplicable fragancia floral de repente se derramó en su nariz, y luego, sentí un poco de humedad fría nuevamente en la punta de mi nariz. Sacudió la cabeza, miró a su alrededor y de repente se encontró parado afuera de un pequeño patio. En el medio del patio había una cabaña pequeña pero muy exquisita. El patio estaba lleno de todo tipo de flores coloridas y delicadas. Había una llovizna en el cielo, y la humedad en la punta de su nariz en ese momento sin duda provenía de esta llovizna. El ambiente aquí es realmente agradable. El tío Golof miró el hermoso paisaje a su alrededor y levantó un poco su varita. El paraguas invisible de repente se extendió desde la punta de la varita, cubriéndolos por completo a los dos. Que hay otras personas cerca de York es un lugar muy agradable, pero sé que hay varios pueblos y ciudades pequeñas a su alrededor. Moon también miró a su alrededor, pero antes de que pudiera expresar algún pensamiento, la puerta de la cabaña en el patio se abrió de repente, y una chica que vestía un abrigo de algodón azul y sostenía un pequeño paraguas rojo caminó rápidamente hacia el borde del patio y lo miró. Sorpresa, miró a Moon y luego les dijo a los dos con una sonrisa, hola, señor Shafik, por favor entre rápido. Mi madre está cocinando y no puede escapar, así que me pidió que saliera. Recogerte. Debe ser Violet. Moon me mencionaba a menudo, diciendo que eras una chica encantadora y amable. Solo cuando te vi hoy me di cuenta de que eres mucho más linda de lo que Moon te describió. El tío Golof respondió con una sonrisa. Y asintió, y al mismo tiempo condujo a Moon desde la puerta del patio, sacó una pequeña caja verde oscuro bellamente empaquetada y se la entregó a Violet. Es mi primera visita y no preparé nada muy bueno. Ten cuidado, piénsalo como un regalo de Navidad tardío. Violet quedó atónita por un momento y rápidamente lo rechazó. Sin mencionar el regalo que había dentro, la pequeña caja que estaba afuera no parecía mucho más barata. Pero el tío Golof obviamente estaba decidido a darle este regalo, por lo que al final Violet no tuvo más remedio que agradecerle cortésmente y aceptarlo. A mi madre y a mí nos gustan mucho las flores, así que mi madre plantó muchas flores en el jardín y usó algo de magia para asegurarse de que florecieran diferentes flores en cada mes del año. Mientras los guiaba a los dos allí, Violet presentó, mi padre es director de orquesta y a menudo va a varios lugares para participar en actuaciones. Es lo mismo este año. Se fue solo 2 días después de Navidad, así que ahora soy la única en casa. 2 personas con mamá. Escuché de Moon que tienes una abuela que vive no lejos de Shafin Manor. Golof dijo con una sonrisa, me tomé la libertad de ir a molestarte antes de Navidad de este año. No esperaba que tu abuela fuera esa persona. Una conocida herbolaria, la señora Eupenia. Más tarde, ella también vino a Shafin Manor como invitada. Me pregunto si el anciano se lo mencionó. Moon, que había estado siguiendo en silencio, estaba un poco confundida.
¿Cuándo fue tu tío de visita? ¿Existe tal cosa? Incluso si no fuera a casa durante las vacaciones, ni siquiera lo mencionarías, ¿verdad? Violet notó la expresión de Moon y no pudo evitar encontrarla un poco divertida. Dio un salto de alegría y respondió enérgicamente con una sonrisa incontenible de alegría. La abuela nos mencionó esto. También le pedí específicamente a mi madre que te invitara a ti y a ti. Moon, bien cuando vengas de visita. Al ver que había llegado a la puerta, Violet rápidamente dio 2 pasos hacia adelante y abrió la puerta. Mamá, son el señor Shafik y los demás. Una voz femenina suave y melodiosa vino desde la habitación. Ah, bienvenido, por favor toma asiento, Weyer, lleva a los invitados al restaurante, estaré aquí pronto. Está bien, el aroma de la comida y la fresca fragancia de las flores llenan esta estancia juntos, sumado a la temperatura bastante adecuada y la decoración llena de interés natural, esta casa hará que las personas se sientan sumamente cómodas con solo un vistazo. Después de que el tío y el sobrino colgaron su ropa, siguieron a Violet a través de una puerta y entraron al restaurante. La mesa del comedor de madera estaba cubierta con un limpio y ordenado mantel a cuadros de color amarillo claro, y había un hermoso jarrón de cristal con 2 desconocidos pálidos. Flores rosadas. Los gabinetes retrotallados en la pared parecen un poco viejos, pero cuando se colocan en la habitación no solo quedan muy coordinados, sino que también agregan un toque de elegancia. Antes de que Mon pudiera terminar de mirar alrededor del pequeño restaurante, la madre de Violet ya había entrado con una gran mesa llena de platos usando su varita. Por favor, no olvidarse de suscribirse, es la única forma de ayuda gratuita que me pueden dar, gracias. Pueden seguir viendo esta y más novelas en nuestro Patreon, no se olviden activar la campana para las siguientes actualizaciones, gracias.